A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Ariel Julián? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, Aguirre habló con nosotros, el técnico del Olimpia. Nota exclusiva que la compartimos con los muchachos de Canal 9 que también estuvieron presentes. Y Aguirre reconfirmó que va a continuar en la institución, que va a seguir en el Olimpia, y por otro lado que no hubo contacto del Inter de Porto Alegre, echando por tierra entonces esa versión, Federico, Fabio, Ariel, Dani, de que Inter lo iba a buscar en algún momento, ¿verdad? O que contactó con él. Que ayer Dani daba lo que pasó a la tarde, ¿verdad? Que echaron al director deportivo y Mano Menezes está firme. No se lo toca, por ahora. Está firme el técnico del Inter. Claro, o sea, por eso decíamos ayer, pareciera ser más un deseo de acá que un interés de allá. Entonces yo creo que lo que también anoche en la nota exclusiva en vivo que pasamos por peligro de gol de Aguirre es, sí, que está mentalizado en el tema de la Libertadores, y creo que a diferencia de las fechas anteriores, él sabe que es el único sostén que le queda para virar, para modificar lo que es la opinión pública, y de lo futbolístico también anunció sorpresas. O sea, cuando dijo, no para mí, pero para ustedes, y ya confirmando que no están ni Richard ni Gómez, que son los habituales titulares allí en la contención. De hecho, que cuando habla con respecto al futuro del equipo, en pocas líneas habló de lo que significaba el campeonato local, que no era lo que estaban deseando en cuanto a rendimientos y producción de puntos, pero y que todo se enfocaba al partido que se juega mañana a 18 horas. O sea, ayer quedó séptimo, ¿no? Cuando estaba bajando colectivo ya sabía que... Ya era séptimo. Bueno, me imagino habrá sabido. Hoy vi, por ejemplo, un sitio como franqueado.com, que no es oficialista, pero que está ahí siempre hablando de vergüenza y que muestren algo lo del plantel, porque llegaron al séptimo puesto, dolió mucho ver eso, y más que nunca Aguirre va a responder que el caballito de batalla de la Copa, ¿verdad? Si lo hizo antes cuando estaba cuarto o quinto, imagínense ahora que está tan lejos de la punta. Hace ruido en la cabeza de Olimpia eso de ver la tabla y sí, claro. De 12 estás en la séptima colocación. Vos sabés que es un momento delicado en cuanto a lo que tiene que ver con Olimpia, el campeonato y su futuro, si no es campeón de clausura, pero él como que baja los decibeles, le quita fierro al asunto y él sale y habla sin problemas. O sea, es un tipo que da la cara, que asume la situación y trata de calmar desde el punto de vista que él asume lo suyo, sale a hablar. Pero tiene hábil para la comunicación, claro, porque también. un discurso maneja de que las cosas estaban bien porque se preparó para la Copa Libertadores. Pero otro se te escucha y te dice, no hablo, porque en un momento, por más que en la Copa puede estar porque bueno el panorama. Debe ser dirigir un Cruz Azul después de un 7-0, y él ya pasó ya por mucha, y en México ahí pasó un jugador, 40.000 micrófonos, en Porto Alegre hay 10.000 que no conocía el medio. ¿Verdad? Acá, y encima los muchachos bien ayer, porque también al mismo nivel de Aguirre, que educado, quienes preguntan muy educados también ayer. Sí. También me parece que entonces, en la cancha, fíjate que en materia de jugadores, dentro de todo, y mira que uno de los más criticados, pero el que se paró y habló fue Tito Torres. Los otros, parecía Ángel Elián, parecía que era la plaga. O sea, se acerca, no. Iban, o sea, voy a al tema de la cancha que tiene Tito. Torres y Zavala. Claro. Sí, pero, Tito se quedó, Zavala dio una presión de ciego, Tito. Paiva parecía que estaba... ya pasó Tito. Por eso. Aparte Tito se expresa en el tema de la comunicación también. No, claro, y Tito está en la corriente de, por ejemplo, Richard Ortiz, y también el mismo Olveira, por ejemplo, que son líderes para este tipo de momentos y situaciones donde ellos suelen hablar y... Ale Silva muchas veces a regañadientes, pero también suele compartir un poco con la prensa, pero más en pero maneja bien el dialecto el discurso técnico, porque objetivamente pues no le puedo discutir. Te dice, estamos en posición de clasificación en la Copa Libertadores de América, buena campaña. ¿Y para qué vino Aguirre justamente? Vino para la Copa, porque... A ver, en la sexta fecha se fue Julio Cáceres, porque no estaba convenciendo en el campeonato, y mirando la proyección en Copa Libertadores de América se hizo el cambio de entrenador. Entonces, objetivamente hablando, hasta ahora al menos, es un escudo importante para ir la campaña en Copa. Pero ahora si después se produce un accidente, una eliminación, ahí sí se va a juntar todo y va a ser... El juicio concluyente va a ser una campaña pero negrísima. Claro, porque si él pasa a octavos, va a terminar el torneo y va a arrancar de cero en clausura, siendo equipo de octavo.
Claro, eso va a ser un sí. gran, como dice Ariel, un gran escudo, una gran caparazón para Aguirre, que está pasando un momento, porque vos mirás la otra cosa, 7º en la tabla, y es para un plantel como el Olimpia, este es el mismo plantel que salió campeón, o sea, no es que no pudo contratar, incluso tiene un par de jugadores que se sumaron, creo que está a nivel de juego la tabla, porque mirás Libertad, mirás Cerro, Trinidad juega bien, Guaraní puede ser que nos suma no sé hace cuánto, de a 3. Nacional, con toda la modestia, ha ganado partidos a sus pares y Emiliano juega bien. O sea, como decía en un momento Torrente, la tabla no miente. Olimpia está ahí por mérito propio, en el 7º lugar, y eso es lo que enerva a la cantidad de hinchas, ¿verdad? Que ayer se ilusionaron mucho cuando aparecía la noticia que decía venir de Porto Alegre. Vamos a escucharlo a Tito Torres, vamos a escucharlo a Diego Aguirre. Bueno, vamos con lo de... Me gustaría separar, quiero dejar exclusivo lo de Aguirre. ¿Podemos ir, muchachos, por favor, a lo de Tito Torres y Pedro Balota? Pedro Balota fue el dirigente que viajó con el Olimpia, es el dirigente que acompañó la delegación, y él también reafirmó que... no hay ninguna duda que Aguirre continúa como director técnico del Olimpia. Entonces, vamos con Tito Torres, Pedro Balota, y después vamos a escucharlo con mucha atención a Diego Aguirre, el técnico del Olimpia, por favor. Bien, la verdad que súper bien, confiado de que podemos hacer un gran partido, así que nos vamos con esa ilusión de dejar en alto al club, así que confiados realmente de poder hacer un gran partido. La verdad que en Olimpia no hay tiempo para estar lamentándose, ¿verdad? Lo bueno del fútbol es que te da revancha. Estamos en un club grande, sabemos la responsabilidad que es eso, y bueno, tenemos la obligación de ir a hacer un gran partido. No va a ser fácil, sabemos que va a ser un rival duro, pero bueno, creo que estamos fuertes como grupo, eso es importantísimo, y bueno, esperemos poner toda la historia de Olimpia en este partido, ¿verdad? Con ganas de traer la victoria, creo que es un partido bastante difícil de ganar, yo creo que la clasificación está asegurada. Así que vamos en busca de eso y estamos preparados para esto. Diego Aguirre no se discute, es el técnico de Olimpia y es el que está haciendo el equipo, y el partido se juega en la cancha. Así que yo creo que con todo nos vamos para buscar la clasificación. Ahí está. No se discute lo de Aguirre, decía Balota. Que tampoco puede decir lo contrario a las puertas de un partido muy No importante para el alterar futuro. nada. Sí. Raúl Vicente Amarilla también estuvo bien conservador al principio, que también habló él, claro, cierto. para ser vocero también, bien. No se mueve nada, está todo bien, vamos con la clasificación. Es que debe ser así, ¿verdad? Claro, crear el clima positivo, Sí. y mirando sobre todo los antecedentes. Porque... Pero ¿ustedes creen en el discurso o...? No. ¿Eh? No, obviamente que un resultado Todo malo. basado en el resultado. Puertas para afuera, nomás la Así declaración, mismo. ¿creen ustedes? Es lo que te exige el momento. O sea, porque si declaras de otra, porque el que escucha decía, y que, o sea, usted no creen, no, pero si declaras al revés, ardería Troya. Aparte compartí el mismo avión. Con el Me plantel que te imagino mira Aguirre enterándose arriba que dice no. Después leen el que está al lado dice, Sí, no, por ejemplo, gane. Balota diga, la verdad que veremos lo del técnico, depende mucho de este resultado, ya las cosas están mal. Sí, no, aunque estamos octavos gane, en el campeonato. Aunque gane, si nos gusta, vamos a seguir evaluándolo, no. Pero yo sinceramente no creo que ese sea el pensamiento. No, yo creo que ellos pensamiento es clasificar lo como sea. sostienen porque Olimpia está como para clasificar la Libertadores. Sinceramente porque está segundo y está bien posicionado en un por grupo con equipos mediocres a su alrededor. Y es más, yo hasta creo que le van a dar, inclusive no sé qué va a pasar en esta Copa Libertadores, pero le van a dar clausura a él. Yo no creo que Olimpia cambie de técnico así porque sí ahora mismo. No, es que si se vive una Libertadores no vas a Y cambiar. sí, por eso te digo. Dani. Porque a ver... Pero lo que inclusive me arriesgo más, ¿sabes Sí. que te hago el famoso retruco? Hasta de por ahí, no sé, se queda para la Sudamericana Olimpia. No, ya eso. Yo creo que inclusive ahí le... En este grupo Por lo queda que dijo, tercero. por lo que dijo Balota, por lo que dijo Cardona dijo, no somos a cambiar. Pero hasta el tema de ser segundo, o sea, entrar en octavos. Y mira que el contexto, mira, hasta puede generar un brillo. Mira si sos el único que entra en octavos de la Libertadores, ¿eh?
Porque Cerro y Libertad entre la los tiene muy paraguayos, difícil, claro. Sí, saca pecho, claro. Pero, a ver, estar séptimo en un torneo local y entrar en la Sudamericana. Sudamericana. Casi octavo, yo dije octavo, porque Johnny recién escribió que si Luqueño le empataba terminaba octavo. No. Si empatado era sexto. O sea, Johnny dijo con Resistencia. Con Resistencia le empató, le ganó faltando 4 minutos por ahí. En el cuarto minuto de descuento. A Luqueño. Le empató. Si Luqueño ganaba los 3 puntos, Johnny fue a la otra fecha. Sí. Pero sí. a ver, sexto, séptimo, octavo, no cambia el muy mal campeonato que ha hecho en gran parte Aguirre. Pero no, bueno, yo no creo que... hasta lo de ser segundo en un grupo discreto, puede dorar la píldora. No, lo de la Sudamericana ya sería una cuestión de tomar a la afición y a la gente como... O sea, ¿cómo vas a ofrecer como meritorio Y mira quedar que detrás Olimpia, de un Melgar o un Patronato? mira que Olimpia se va agrandando a medida que pasa de fase en Copa Libertadores. Yo no sé lo de Derly González, por ejemplo. ¿En qué momento él puede volver? Para si, octavo. por ejemplo, va a estar para octavo. Esa es. Él mismo Mira, dijo. lo de Saúl. Richard Ortiz no está para este partido. Richard Ortiz estando en óptimas condiciones. Es que no sabemos los momentos de cómo llegan los jugadores. Pero No, si lo de Aguirre Derly- llega a contar con todos ellos. Derly llega para el segundo semestre. Por eso, Dani. El propio Derly Entonces, González. mucho ojo, compañero. Pero mucho cuidado también que ojo un con jugador que Olimpia. viene de No, la digo, lesión. cuando con las muletas subió la preferencia, en ese partido de Olimpia General Caballero. Sí. Él dijo, estaba haciendo su cronograma, 3 meses de descanso, él va a empezar a activar en los primeros días de julio, y él mismo dijo, para llegar a octavos. O sea, en Olimpia... Y Saúl ya saben va a que estar para octavos también. debería. Montenegro ya va a estar a la expectativa también. Sí. Montenegro tendría que estar ya para Nacional en Medellín, me imagino. Yo no sé Para por el qué 8 de Saúl junio, no está, porque estamos... Saúl ya cumplió hace 6 meses. Saúl se lesionó con Nacional, ¿verdad? El famoso Mediado partido. de noviembre. Pero ojo, Bueno. no es que estos jugadores de delicada lesión, que arrastran delicada lesión, no, es que ya Entran están y en juegan. condiciones y ya juegan. Y el caso Claro. de Derly González. Ayer estuvimos hay una hablando de experiencia. Robert Morales en ese sentido, Bueno, ¿verdad? y- Que pero volvió y hay una todavía... Y diferencia. al propio Derly, ¿cuánto le llevó? ¿Se acuerdan para retomar ese nivel espectacular que tuvo después? Pero hay una Muchísimo. diferencia. Habló uno de los médicos y dijo, la ventaja que tiene Derly es que él tiene un físico menudo, él es pequeño. Y se lo ve bien físicamente, o sea, vos lo mirás, él siempre está flaco, parece que está en actividad. No es de esos físicos que cuesta recuperar. Voy a poner un ejemplo cercano. Richard Ortiz, por ejemplo. A Richard le cuesta mucho más, ¿verdad? Por el físico que tiene. No estoy criticando el físico, estoy hablando de las diferencias que hay en cuanto a contextura física, ¿verdad? Sí. O sea, yo por ejemplo no tengo el físico de Chum para ver si nos entendemos mejor. No, claro, el tema yo no de tengo Derly, Ariel no tiene el físico de Federico de Fabio y Pollo así. Exacto. tiene otra contextura, ¿verdad? Sí, no. Está claro, y aparte de Derly fue la misma rodilla, lo que decía también el médico en aquel momento, pero yo creo, repito, que Olimpia termina justo la primera fase cuando va a arrancar el torneo clausura. Sí. Y si Olimpia pasa, va a arrancar ya con otro aire el torneo clausura. Se va a sacar esa presión de los malos resultados encima. Y puede arrancar por más que muy mal en el acumulativo, con otro brío para pelear, ¿verdad? Si se cambia el chip, como se dice. Por eso también me parece que tendría que haber una desgracia bastante importante para que se lo cambie a Aguirre a mitad de año al técnico. Y otra cosa que se da en Olimpia, que siempre hay cosas llamativas, ¿verdad? Y vi hablar y no estoy tocando quién es mejor, quién es peor, ni tampoco la honorabilidad de nadie. Pero cuando estaba Cáceres, era un técnico que, en cuanto a salario, recibía menos que muchos de sus dirigidos. Ahora con Aguirre se da la inversa. Aguirre es un técnico que gana mucho más que la mayoría de sus dirigidos. Por eso es un tema de tenerlo en la lupa con otro ojo. Primero, con el tema de producción en cuanto al dinero que le pagas por mes, que es muy mala hasta ahora. Y después el otro, el tema de pensar en una eventual recesión, porque están los dos polos, ¿verdad? Es más difícil echar a Aguirre que Julio Cáceres, pues Julio Cáceres hizo un arreglo rápido. Aguirre no va a hacer un arreglo rápido. Aguirre estuvo en Qatar, en Inter de Porto Alegre, en Cruz Azul, ahí te firman un chequecito y chao. Y Olimpia es eso lo que me acuerdo, no me acuerdo quién otra vez planteaba el tema de la recesión, que es real. Es un técnico que tiene que pensar dos veces. ¿Quién era Masi? Gustavo Masi. Claro.
Tienes que pensar dos veces para tomar la medida de echarlo. Empezamos a hablar de esto, Porque está en séptimo lugar. Está en séptimo lugar. Pero Era un técnico que siempre fue. Es un técnico que siempre estuvo en la idea de los grandes y nunca lo podían traer por falta de dinero. Pero estamos a un poco más de 24 horas de que Olimpia pueda... Bueno, claro, pero... Cosa que le puede ganar Patronato. Claro que sí. Y va a clasificar. ¿Y qué van a decir? ¿Quién es? Sé las personas que se pongan... Pero y eso no... que hablar. Estamos diciendo que... Los seres humanos, no sé qué decirte. Eso no cambia la pésima campaña que tenemos en el campeonato. Eso no cambia. Para lo que yo le pago a Aguirre en séptimo lugar es horrible. Yo dije eso. No, yo te estoy diciendo nomás cómo viene la mano, por qué es tan cuestionado el técnico. Porque una realidad en el campeonato no le gana a nadie a este equipo. Salvo el partido con Cerro, era con Pero gana mañana y ¿qué? ¿Qué le va a decir? ¿Qué van a decir los seres vivos? No sé cómo decir. Esa es la situación compleja. Te quedaste callado, Federico. No. Te dije que yo no soy balote de amarilla que voy a hacer una tregua porque viajo con Aguirre y soy dirigente. No, yo tengo que hablar acá de lo que pienso. Y para mí la campaña de Aguirre es muy mala. Y si no piensan todavía en echarlo, porque la rescisión es muy cara. Dije, fue muy claro cuando dije que Cáceres era un técnico mucho más fácil de echar porque fue un arreglo muy chico y ganaba menos. Y que Aguirre tiene que tomar la decisión. Pero tiene que hablar con tu contador. Federico, si está por clasificar a octavos de final, vos sabés el dinero que hay ahí. Claro. Porque ahí estamos hablando ya de un partido ida y de vuelta. Pero... y $3 millones y algo más la recaudación. Hace un balance. ¿Vos te acuerdas cuando Balota dijo que... Cardona dijo que le preocupaba que el equipo no marchaba de Cáceres y para lo que se venía? Y no eran tan malos los resultados cuando eso. No eran muy malos los resultados, pero yo estaba preocupado por lo que se venía. Yo creo que ahora, si Olimpia sigue así, por más que le gana Patronato, que perdió con el querido San Telmo el fin de semana en Buenos Aires, me parece que también habría una preocupación para un equipo que viendo la tabla tiene menos puntos que Trinidense, Ameliano, Nacional, que Sarabia es un plantel con una cantidad de desconocidos, de verdad. Estamos de Entonces, acuerdo. si yo tengo este plantel de Olimpia y traigo uno de los técnicos más, porque, repito, Aguirre para mí era un muy buen técnico, y siempre estuvo en el interés de los equipos más grandes, acá, en Argentina, en Brasil, y su campaña muy mala, 25 puntos contra 47 que tiene el puntero, y si esto sigue, Luqueño lo puede pasar a la próxima fecha, se le puede acercar a General Caballero, y la producción es malísima. Gracias y busco otro técnico para octavo, porque no es muy bueno. Este grupo se pasa, Bruno, con ojos cerrados se pasa. Este grupo, como una dijo Zapán por Cerro, este plantel lo puedo dirigir yo, porque Patronato es un equipo de medio pelo. Patronato es discreto. Acá no es discreto, discretísimo, grado superlativo. ¿Quién sale primero entre Nacional y Olimpia de la lucha? Sí. El periodista Patronato dijo, venimos a no pasar papelón, ¿verdad? Y no pasaron el papelón. Y no pasaban papelón y ganaban hace poco. Uno plantea que si va a la Sudamericana hay que dejarle... No ponga mi boca lo que no dije. Por favor, yo dije, yo hasta creo que la dirigencia lo va a mantener. Por favor, te pido, no ponga mi boca lo que yo no dije. Aguirre. Pero entonces, por lo menos yo lo que estamos ¿sabes de acuerdo qué? Yo quiero ir a lo que dice Federico. Federico, es cierto, la cuestión económica es un tema menor en Olimpia, no es, o sea, con Aguirre para que él venga, para completar nomás, siguiendo el hilo de Federico, es cierto, con Aguirre no fue como Julio Cáceres. Es más, yo no quiero... Voy a contar una realidad. No es que estoy siendo despectivo ni tampoco estoy machacando el tema. Claro. Pero también para la próxima, los técnicos paraguayos tienen que hacerse respetar más. Lo que pasa es que cuando lo quieren hacer y son novatos o empiezan, los técnicos no le quieren hacer los contratos. Los dirigentes no le quieren hacer los contratos a los técnicos. Entonces tómalo o déjalo. Entonces, ¿qué pasa? Prefieren correr el riesgo. Julio Cáceres... Acá lo dijo, y se rió, dijo, yo soy el técnico más barato de la historia de la Olimpia, dijo. Y se llegó en un momento dado, alguien nos dijo acá al aire, no recuerdo quién, que no cobraba luego él cobraba, le pagaba, creo que un dirigente, me parece que era Oscar Vicente Cabone, una parte, una cosa el mismo. ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa con Aguirre? Aguirre ya tiene cláusula de salida, cláusula de rescisión, tiene un salario alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vos me pasás, pásame por otra vez, Federico, el diario. Ahí está. A veces, gracias. Ahorita la tabla, ¿verdad? No, pásame.
vos pues sos gerente y vos decís, vos pusiste el ejemplo, acá está, la tabla yo miro y Olimpia está 25 puntos y yo te voy a decir, el otro te va a decir, bueno, pero escuchame acá, mirá, acá está la otra cara de él, mirá, yo puedo clasificar mañana a octavos de final, hay 3 millones más recaudación, igual lo tengo recuperado a Del, lo tengo a Saúl, le puede decir eso al presidente, y el presidente, ¿qué va a pensar? Va a pensar 2 veces para sacarlo. Sí, está Eso bien. nomás yo digo. Está perfecto. Yo no estoy diciendo, yo, para que queden claros, Sí. y después les dejo hablar. Sí. Ya hablaron lo mucho más que Yo que yo. ya dije Vos ya que- terminaste, Federico. Sí, sí, Pero para Bueno. darle continuidad nomás. No, sí. ¿sabes qué? Sí, Llore quien llore, va a continuar Aguirre. sí clasifica. En Copa Lógico, Libertadores. Copa lógico. Ahora, Libertadores. ¿qué pienso yo? Yo pienso que Aguirre está cometiendo errores todavía, que él ya hubiese jugado otro sistema táctico con otros jugadores inclusive a nivel local para ir afinando su equipo. Ahora, si él está tan convencido de que así tiene que jugar el Olimpia, no sé, está esperando a Derly González, está esperando no sé a quién, a algún otro jugador, pero Olimpia no puede fichar. O está esperando que Derly González se recupere y en función a eso va a jugar el equipo con un solo delantero y por detrás de él Derly González. O por afuera Derly González como lo hacía antes. Es lo que estoy pensando, porque así como juega Olimpia, vos me preguntás, Aguirre aplazado. ¿Se entiende bien lo que yo estoy Claro, diciendo? sí. Y si es por los números, yo sí le voy a decir, acuérdense la fuente que a mí me había dicho, Aguirre se va examinando partido a partido, Que se no le es va caso. bien, Que no fue el caso. Que, bueno, pero Dani, No, porque, es que, ¿cómo porque hacer para...? Y por eso no fue para... No sé cómo decirte, no, ya entre sé. casa, No, lo que te quiero decir, Bruno, es que el partido a partido es un blef, es mentira. Porque 10 Gracias por partidos, tener, Federico. 10 partidos del torneo local no tienen la equivalencia de un partido en Copa. Entonces, en realidad, ese partido a partido es... ganemos tiempo hasta el siguiente partido de Copa. Porque cuando se acerca el partido de Copa, ya vamos otra vez con el tema de que no, en Copa es diferente, Olimpia se transforma en la Libertadores, todo eso. A vos Eso no es. te gustan los ejemplos, pero yo te voy a poner uno. Es como una señorita que está todo con rulo así en la casa, zapatillita. O sea, no le vamos a llevar a concurso. Y después, de repente aparece a nivel, viaja a Clorinda y aparece toda despampanante. Ah, no, si a nivel internacional, y así esta chica está muy linda. Vamos a Sí, hacerle concursar. claro, todo muy lindo, pero yo te voy a decir una cosa. Con respecto a ¿Por lo qué de te Aguirre. reís? No, hermano. No, Tu yo- ejemplo yo- es no, está malo, bien, entiendo. es que ese Entiendo. ya nominado, yo no voy a Federico, entrar. vos también te estás riendo, No, hermano. Entiendo lo que Hoy decís. vamos a tener un programa especial. Ya le aviso a la 1 de la tarde. Voy a habilitar un bloque. Oye, es que un ¿sabe bloque qué? especial. ¿Sabes qué? En Clorinda es más grande, pero entre casa con la ropa toda rota. Yo no Sí, dije eso. pero Yo sí, dije está con así. zapatillita y Pero rulo. está séptimo. Bueno. Claro, sin poner. ¿Cómo? Sin poner. séptimo, No quiero, Sí. no quiero ser irrespetuoso con las mujeres. No, Las y por mujeres eso, todas por son eso, por lindas, eso. pero te puse zapatillita Sí. y en rulo. Nada Para más. eso no, por eso, ¿para qué vino Aguirre? Por lo que significa Aguirre, por el grupo que tiene Olimpia, por los rivales que tiene Olimpia. Si Olimpia va de tercero en este grupo, es un tremendo fracaso de Aguirre. Por más que vaya a la Copa Sudamericana, es un tremendo fracaso con Patronato y con Melgar en tu grupo no podés no Pero dejar ¿por de qué Pico clasificar. ya habla de eso? No, Ese yo papá te- que no, dio mañana, porque- digo, el no, pero partido vos todavía dijiste- tiene que no, jugar pero- 2 partidos a sí, nivel pero vos local. dijiste, Bruno, que Olimpia. Sudamericana le van a ¿Qué? mantener. No, pensando en la dirigencia. La dirigencia está convencida, Fabio. No, es mi opinión. Lo que hay que analizar Yo el no sé, rendimiento, está muy convencido. todo el rendimiento, si convence para el futuro inmediato, para octavo, por ejemplo. Últimamente estamos pensando, pero. Ya, están casi, no sé, de la mano. Tenemos los mismos sueños y todo. Pueden sentarse juntos. No, ahí, no, Fabio, ¿sabes? pásame Te digo, vos acá. pero Vos a es que- partir de ahora, Fabio, mañana. Bruno, Mañana vos pasás acá, porque- Fabio. Porque yo planteo mi cuestión desde un Olimpia pasando. Claro. Porque Porque puede ser un autoengaño Pero estos claro, partidos, por supuesto. y después chocas con la Hacer realidad, con un balance equipo global. de mayor relieve y tenés que soportarle también Jugás un partido durante el con próximo Cerro campeonato. y otro con Libertad, 2 seguidos. Y ahorita lo que decía Bruno el planteo. No solo un punta, sino tu línea de volantes. Jugaste con 2 laterales izquierdos, los partidos con Cerro y con Libertad. Ah, no, está Vampeta Y- también no, para no. este partido. Los Voy a partidos tener con Richard Ortiz y Libertad- Vampeta. Pero Vampeta bajó mucho, ¿verdad? No es tan extrañable como Y no antes. fue épico subir. No, pero haceme, mirame un poco, Bruno. Sí, mirame. cómo no, por favor. 2 laterales, hermano, 2 laterales, Mm. un resultado infructuoso que ya le pasó con Cerro y repitió contra Libertad. Entonces, está fallando mucho y yo sé que es un tipo que sabrá mucho de fútbol, pero no, Matosa vino acá y dejó nada y capaz que en otro lugar le dije muy bien. Yo te digo, preocupa, si pasa a octavos,
Le va a tocar ya no Patronato ni Melgar, y no, Nacional lo dejo en otro lugar, ¿verdad? Pero Patronato y Melgar no le van a tocar. En octavo le va a tocar a otro rival. Claro. Tener el campeonato, quizás termine séptimo o sexto en el acumulativo. Tener que salir campeón o hacer una campaña de campeón para estar en uno de los lugares de Copa Libertadores. Entonces, ¿qué me hace pensar que Aguirre, cuántos partidos está? Dije, no, 11 ya por ahí, ¿verdad? No, en total 15. No me puedo quedar con el partido en Colombia. ¿Cómo tienen los números de Aguirre, viste? Está bien, gracias, Fabio, y eso lo vuelvo a anotar. No me puedo quedar con el partido en Colombia y después ni uno más. Pensando en el futuro, pues también, señor gerente, tiene que pensar también en el futuro. No agarrar que clasificó contra un equipo de la B, contra Melgar, que el año pasado tuvo su auge con otro plantel, con otro técnico, y con un equipo desconocido de Perú. Y si yo soy el gerente Federico, le voy a decir también, señor Aguirre, a ver por la tabla, y no, pues, un plantel mutilado que se recompuso trayendo jugadores de aquí para allá como Nacional, está mejor que nosotros. A ver, ¿cuánto cuesta Trinidense? ¿Quién es su técnico? ¿Cuánto gana? 31 puntos, tercero. Meliano, que estuvo a punto de bajar el año pasado, a ver un poco, está arriba de nosotros, no. Tampoco ahí el discurso cae totalmente del plantel. Pero ahí yo estoy mire, más con lo que... las cosas no son fáciles. Eso. Yo le tengo que explicar, yo le tengo que decir. Es así que... me lo le tratarlo. Yo le voy a explicar lo que es el fútbol, porque la experiencia la tengo. Yo no soy improvisado, presidente, con todo respeto, se lo digo. Mire, nosotros estamos en la libertad. Olimpia es equipo copero. Nosotros estamos en la Copa, estamos en la Libertadores, no lo tengo a Derli, no lo tengo a Richa, no lo tengo a Salcedo, no lo tengo a Montenegro, no lo tengo a Gómez. Presidente, tenemos 5 jugadores que le estoy nombrando ya ahora. Usted tiene que entender los procesos del fútbol. Y el otro se queda tranquilo. Le sumaría, ¿cómo era el gerente Mareco dijo el tema de Ameliano, Nacional y compañía? Le voy a decirle, fíjense en Bruera. O sea, jugar en Olimpia tiene una complejidad. Porque bueno, usted se hace jugar solo cuando entra. No, ya sé, pero ahí sí le puedo decir. Y ahí, hágale jugar con otro. Y le voy a decirle, mire el nivel de Paiva, ¿verdad? O sea, pero voy nomás a que... Pero por lo menos, señor Aguirre, no, claro, con Paiva nomás. Paiva sabe que es corredor ahora. Usain Bolt. ¿El goleador de Olimpia quién es? El goleador. Mirá lo que tenemos que preguntar. Vos me preguntás que te Fernando la lengua de Tacuara Cardoso de goleador. No, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, te descuidas. Por ahí, la verdad, con 2 o 3 goles por ahí. Bruera tiene 4. La otra estuve mirando la tabla, y vos sabés que estuve mirando Bruno. Y te descuidas y es Derli, ¿eh? Vos sabés que no hay ni un... Pero con los penales que... A ver, Alexi, a ver. Saludos para Alexi, que hoy me enviaba una imagen, porque yo dije porque en la conferencia... Conferencia de Erico, ya cualquier polígrafo podía explotar en pedazos, ¿verdad? Sí. Y Alexi me enviaba una imagen de Homero Simpson con un bolígrafo que se incendió. No fue mentiroso. Gracias, Iván Alexi, colaborando todo ahora. No, lo que decía que estaba mirando... Ese es mi contacto en Federico. Mi contacto hace mucha imitaía. No me robe, Dios. Para acá hay unos míos que... Tacuara Cardoso. Casi no hay centro delanteros goleadores en la tabla. O sea, centro delantero del fútbol paraguayo no. Marcelo Pérez que es más por fuera. Que más por fuera, exactamente, tiene 8. Sí. Tacuara tiene 10. Churín tiene 4. Burera tiene 4. Ale Álvarez lo ponemos como delantero, pero también... O sea, el clásico delantero que antes se peleaban todos, quién era el goleador, el centro delantero, no está más. Todo está conectado, porque fíjate cuando hablamos de lo que ha sido la experiencia de Aguirre. Acá cuando Bruno preguntaba el tema del goleador, como que todos nos quedamos en silencio. Si yo pregunto, y está muy conectado, ¿cuál fue el triunfo rimbombante de Aguirre? Y vas a decir, va a haber también un silencio parecido, y va a ser el de Bruera contra Libertad, claro. lo que derivó en aquella frase de Cardona, porque las grandes experiencias del Olimpia de Aguirre fueron empates. En la Nueva Olla y en el Atanasio Girardot. Yo cité como el mejor partido el de Colombia. El de Colombia, claro. Sí. Y quieras o no, Olimpia... En el segundo tiempo, ante Cerro, mostró otra cara. Pero siempre son partidos que hasta, ¿sabes qué? El fixture de la Libertadores le conviene y le hace ganar tiempo. Porque 3 de los 4 partidos iniciales son de visitante. Donde, salvo Patronato acá, donde Fabio había hecho el tema de no. Mirá si, por ejemplo, le hubiera tocado, Fabio, Melgar y Nacional acá el local. Olimpia es un equipo que cuando vos le decís, vos tenés que ser protagonista. Vos tenés que asumir el protagonismo. Empieza a mi otro lado. Tacuarembó le manejó el primer tiempo en Villaliza, que fue su último triunfo.
Y recién en el segundo tiempo cuando Richard, ya sea desobediencia, cara dura, llamarle como quieras, entonces vos ves, y eso es lo que transmite en estos momentos Aguirre, como que ellos se sienten cómodos cuando el rival le ataca. Y allí es donde uno va a esperar. Todo bien, profe, que tenés una gran trayectoria, pero veo en tu currículum y dentro de todo trabajaste en equipos grandes. Goleadores 2023, Iván Alexis. A ver, Facundo Bruguera, 4. partidos 18, 5 goles. Espero no leer más el dato de Iván Alexis. Ah, no, no está bien. Fernando Cardoso, partidos 21, 5 goles. Derlis González, partidos 9, 4 goles. De los 4 creo que 3 eran penales. Está bien lo de Bruera porque yo tenía 4, pero en el ámbito local. Sí, Claro, Le suma, por supuesto, el de hay que Medellín sumarle. porque estamos hablando de goleadores anuales, ¿verdad? Está Gracias, bien. Iván Y Alexis. Yo te decía Cardoso porque Cardoso marcó contra Patronato acá, ¿verdad? Sí. ¿O fue ¿El 1-0? Sí. Cardoso. Claro, ahí la serie de enganche cuando Claro, Paiva yo le estaba en meto, sí. offside sin influencia. Exacto. Y el gol en Colombia, el 1-1 parcial. Así es. O sea, por eso yo lo tengo a Cardoso como uno de los goleadores. Después tenés a Richard marcando contra Tacuaredo y contra Trinidense. O sea, es un equipo que... Por eso fíjate que está conectado cuando cuesta encontrar al goleador. Cuesta encontrar un triunfo. Y ni hablar, si quiere hablar de un triunfo bien jugado, porque acá en el plano local, fíjense, Olimpia le gana a Patronato en la Libertadores, últimamente le ganó a Tacuarembó en Villaliza y aquel encuentro de Libertad con el cabezazo de Bruera, y vas a encontrar que no convenció futbolísticamente, No. y ese es el marco. Por eso hasta me parece que le viene como anillo al dedo de que el fixture hace que juegue 3 de los primeros 4 partidos en condición de visitante, porque le saca esa obligación, porque no en otro contexto. Yo me acuerdo que en la previa contra Melgar en Arequipa se hablaba y uno decía, mira, Melgar es un equipo que está... Recuerdo que creo que 3 días antes de ese partido había anotado su primer gol del año, porque había perdido todo lo que jugó y estaba colero. Y todavía se debatía si ese Olimpia estaba más obligado a ganar el partido de Arequipa. Y decía, no, pero este es Copa Libertadores, la altura, que esto, que lo otro. Y fíjate cómo es la narrativa en la previa del partido contra Patronato. O sea, se habla de, no, hay que sacar un buen resultado nomás. O sea, ya le bajan porque me parece que desde adentro saben que es un grupo que en estos momentos se siente más cómodo cuando vos le sacás la presión de tener que buscar los partidos. Y eso se ha demostrado. En Medellín, el último clásico, y por eso el fastidio cuando contra Libertad, hasta jugaste casi todo un tiempo con un hombre de más y no generaste una sola ocasión. ¿Y cómo va a salir mañana entonces? Con ese pensamiento que mañana es parecido a el partido que Olimpia debe salir a atacar o en el que debe cuidarse. Porque Patronato jugó un partido excepcional, mirando Melgar, está bien, pero jugó un partido excepcional, lo ganó con mérito propio, un equipo rapidísimo fue, una cancha donde ellos ganan todos los rebotes en esa cancha. Por ejemplo, en algún momento le golearon a Boca 3-0, me acuerdo. A Boca le ganaron 2 partidos en esa cancha. Un equipo que se agrana en su cancha, ¿verdad? De la B, todo lo que quiera, pero Olimpia no debe cometer una zarateada como la que tuvo atrás la del penal. O sea, tiene que estar, como ustedes dicen, yo soy contra a subestimar, ¿verdad? Pero mañana Olimpia, si utilizamos ese término, no tiene que entrar a mirar de reojo a Patronato porque es un plantel, un equipo que, repito, recupera mucho la pelota en su cancha, la juega larga, es una cancha de esa que parece chica, un público importante del ascenso, es una provincia entera que va a tener a un campeón de América mañana. Para ellos va a ser un partido histórico. Claro, y Federico, y Sí. Aguirre tiene el ejemplo de cómo salió a jugar el clásico. Cómo salió a jugar el clásico. Muy defensivo, un equipo que tuvo miedo de, hasta si se quiere, de recibir un gol tempranero, de recibir 2 goles rápidamente. Si entra así a jugar, me parece que Patronato le puede perder el respeto fácilmente. Es decir, no es un partido para ir a defenderse, pero tiene que tomar sus recaudos. Eso que dice Dani es cierto, que el equipo de Olimpia se muestra más cómodo cuando no propone. Pero mañana tiene que El mejor tener ejemplo, las Fabio, 2 facetas. ¿cómo le fue a Olimpia en el Manuel Ferreira? O sea, y eso es lo que le duele al hincha de Olimpia. O sea, vos como hincha de equipo grande, vos querés siempre someter al rival. Vos querés que el rival sienta
el temor, el miedo, la presión, lo que quieras. Y últimamente los que iban al Manuel Ferreira. Mira que Guaraní le ganó allí, Nacional le ganó allí, Trinidense le estaba ganando. Entonces, ni siquiera voy al tema de Cerro Libertad, ¿verdad? Que tienen, digamos, otro nivel en lo que es el duelo directo. Por eso iba al tema de lo que va a ser el planteamiento mañana en Argentina. Antonio Vareiro baja en libertad para el partido de esta noche, 22 horas ante Alianza Lima. No va a seguir en Puebla Anthony Silva, ya se hizo oficial en un momento. Diego Aguirre, técnico del Olimpia, al aire. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Visual 021-671-900. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes. Participás por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Diego Aguirre al aire, Diego Aguirre, técnico Olimpia. Escuchen por favor atentamente. Él ayer se lo escuchó bastante firme. Al máximo con el Olimpia, por ejemplo, decía. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Bueno, lo tenés a Diego Aguirre, por favor. Escuchen atentamente, muchachos, por favor. Esto pasaba anoche en Peligro de Gol. Diego Aguirre, hablando con ABC TV, Peligro de Gol. Diego Aguirre, ponelo al aire, por favor, Quique. Lo hemos dicho desde el comienzo que tal vez el gran objetivo que teníamos en esta primera parte del año era pasar en la Copa Libertadores y bueno, este partido creo que puede marcar mucho porque en caso de lograr un resultado positivo nos dejaría muy cerca del objetivo. ¿Qué tal recupera a sus jugadores en caso de Gastón Olveira, Richard Ortiz y otras figuras? ¿Cuenta con todos para enfrentar a Patronato? No, en realidad no con todos, pero sí Gastón está por suerte y bueno, después seguimos teniendo algunas bajas importantes como la de Richard o la de Marcos, pero bueno, son situaciones que hay que superar y pensar en positivo y sacar un buen resultado. En Brasil se habla sobre un supuesto interés del Inter de Porto Alegre, profesor. ¿La gente se contactó con usted? ¿Usted cómo maneja? No, nada. Inter es un equipo en el que tuve en 2 oportunidades y tengo mucha gente amiga y bueno, pero no, para nada he hablado de ese tema. Después de la última derrota de Olimpia en el campeonato justamente, ¿se reunió la dirigencia con usted o cómo maneja el grupo para encarar nuevamente este nuevo desafío? No, tranquilo, hay que estar calmos a pesar de que nos hubiera gustado tener otro tipo de resultados a nivel local,
pero enfocarnos al máximo en la Copa y bueno, a partir de ahí después reconstruir un poco al equipo y mejorar la imagen que hemos dado en algunos partidos que no fue la que nosotros queríamos. Entonces se puede decir, Diego Aguirre 100% en Olimpia en estos momentos. No, tranquilo, totalmente metido en el partido del miércoles, que es importantísimo, que tenemos que hacer algo bueno para poder afirmarnos y obviamente que al máximo con Olimpia y con toda la confianza en el grupo como para hacer algo bueno. ¿Se vienen sorpresas en el equipo, profe? Bueno, a ver, no para mí, pero puede haber algún cambio, pero es algo natural. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En la charla con Ángel Elián de ABC TV, pone la primera parte, donde él habla, insiste en el tema, Ariel, ¿verdad? Del tema Copa Libertadores de América. Empezó así, al menos en esa parte de la entrevista, cuando dice era el objetivo, como diciendo, este es el objetivo, este es el verdadero objetivo. Y es el... No fue tan cara dura, porque dice, tal vez. Porque iba a quedar un poquito. Porque, a ver, cuando él viene, Olimpia no estaba séptimo. Pero o sea, Olimpia todavía luchaba el campeonato. Y yo voy cuando hablan ustedes el tema del dinero. Yo estoy de acuerdo cuando Bruno planteaba, y también entiendo de este lado, ahora cuando acá eternamente hablamos del tema de la preferencia de los extranjeros, cómo los extranjeros se hacen respetar profesionalmente en ese sentido. Porque tanto hablaron que uno de los puntos cruciales para sacarlo a Julio era el tema de la Supercopa, los 1.000 millones de guaraníes. Vos cambias eso en dólares, sí, mira que un partido de Libertadores es más importante que esa Supercopa. Estamos en contacto con el señor Dante Molina, vicepresidente de Patronato. Señor Dante, le saluda Bruno de Paraguay del Grupo ABC. ¿Cómo está? Hola Bruno, bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, excelente, gracias a Dios. Acá con un sol a pleno después de días lluviosos. En fin, esperando un poco el partido de mañana. El estadio donde van a jugar, ahí en Entre Ríos, es un estadio que habitualmente lo utilizan, tiene buena capacidad, vamos a tener buen público. Cuéntanos, por favor, si es tan amable. Sí, el estadio en el que jugamos es nuestro estadio, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el que generalmente Patronato hace de local, y que al cual se le estuvieron haciendo algunas mejoras para adecuarnos a algunos requerimientos de Conmebol, pero ya jugamos el partido pasado con Melgar, la cancha estuvo llena, nuestro estadio tiene un aforo de 16.000 personas, la verdad que esperamos que también esta vez se llene, y hay mucha expectativa en nuestra ciudad, porque como ustedes sabrán, es nuestra participación, es un hecho histórico para Patronato y para el interior de nuestro país. Entre Ríos es una provincia si bien pujante, pero que es la primera vez que tiene un equipo tanto en primera división, como lo hizo Patronato hasta el año pasado, donde estuvimos por 7 años en la categoría máxima del fútbol argentino, y por supuesto esto de competir a nivel internacional no se había dado nunca, así que la gente de nuestra ciudad, de nuestra provincia, está muy entusiasmada y con mucha expectativa por lo que va a pasar mañana. Y con respecto a lo que tiene que ver con la expectativa que tienen, es cierto, primera participación histórica, pero sin embargo no es muy de novato lo que les está ocurriendo, porque si mañana logran ganar, van a ponerse a tiro con la posibilidad de inclusive llegar a los octavos de final, hecho que va a ser más histórico todavía. Sí, la verdad que después de haber obtenido el resultado con Melgar, la posibilidad es concreta. En Paraguay la vez anterior se dio un partido bastante parejo, así que justamente hay una expectativa y la gente está muy entusiasmada con esta posibilidad. Si bien nosotros, como les describía, venimos de descender a la segunda categoría el año pasado, y nuestro objetivo principal es tratar de volver a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino, pero bueno, esto que tenemos que afrontar y que gracias a Dios hemos sido competitivos, nos pone ante la posibilidad de pasar de fase, y que es algo que sería muy beneficioso para nuestro club y para nuestro deporte. Ahora, con respecto a la convocatoria mañana, ¿cree que
¿Se va a llenar el estadio para recibir a Olimpia? ¿Saben de los quilates que tiene el rival de turno para ustedes? Sí. También eso es algo que convoca y entusiasma a la gente. Olimpia es un club grande del continente que ha sido campeón de Copa Libertadores y la gente de nuestra ciudad, por supuesto que viene a... Señor Dante, ¿hubo paraguayos que pasaron por Patronato en un momento dado? ¿Jugadores paraguayos? Sí, el último que ha pasado es Gabriel Ábalos, que está, si bien él hace mucho que vive en Argentina, pero fue parte de la selección y también está ahora con un buen presente en Argentinos Juniors. Pero hemos tenido jugadores paraguayos en Patronato. Él le había hecho 3 goles a River en el Monumental, ¿verdad? 3 goles arriba en el Monumental, efectivamente. Dante, y yo recuerdo, estaba hablando con los compañeros que en su cancha, recuerdo una victoria por goleada contra Boca, hay victorias históricas allí, ¿verdad? Porque, como estaba diciendo usted, luego visitaron un campeón de América como Olimpia, un club grande, y tuvieron, me acuerdo, de aquella victoria 3-0, creo que fue contra Boca también, en su cancha. También el año pasado tuvimos una victoria 3-0, fue un campeonato la verdad que muy bueno, con la conducción técnica de Facundo Saba, logramos la mayor cantidad de puntos que habíamos logrado nunca en la competencia. Lamentablemente los promedios en Argentina tienen que ver, los descensos en Argentina tienen que ver con promedios y nosotros habíamos tenido 2 temporadas anteriores muy bajas. El campeonato pasado fuimos sexto en la tabla general con 40 puntos. Lucas Barrios, que tuvo menor tiempo, y Rolando García Guerreño. Me pasa aquí la amiga Sobrana también. Fueron quienes anteriormente. Lucas, nos encontramos con Lucas en Paraguay, ahora cuando fuimos a jugar con Olimpia. La verdad que ha quedado una muy buena relación, una persona muy amena, Lucas, y Rolando también. Rolando también tuvimos muy buena experiencia, un jugador muy profesional. Bueno, cuando le tocó irse, para nosotros fue una baja sensible. Don Dante, ¿cuál es la capacidad? Porque está diciendo que mañana la cancha va a estar llena. ¿Cuál es la capacidad del estadio y el sector visitante? ¿Cuánto alberga y si ya maneja si ese sector también va a estar lleno? Sí, la capacidad total, de la aforo total de nuestro estadio es de 15.000 personas. El sector visitante, si bien nosotros veníamos contando con alrededor de 1.400 plazas, porque es una tribuna muy particular, con escalones muy grandes, pero bueno, en esta oportunidad hubo una nueva medición de parte de bomberos y de policía, y ese aforo se vio reducido a 1.000. Sí, bajó de 1.400. Paraguay, y va a estar completo con esa capacidad, 1.050 personas. ¿Mil cuánto dijo? 1.050. Salió 1.000. 1.050. 1.050 para visitantes. Sí, para visitantes. Y va a estar lleno. Sí, Señor Dante, va a estar lleno, sí. Muchísimas gracias por atendernos, muy gentil, muy amable realmente. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y un gusto. Gracias. Dante Molina, vicepresidente del Patronato, mañana Copa Libertadores, hoy en realidad ya arranca la Libertadores, juega Libertad, ya decíamos el demonio Vareiro descartado, mañana Cerro, ante Palmeiras, a la misma hora Patronato Olimpia. Breve sondeo. Piru Contreras y Blas Cáceres también jugaron en Patronato, me dicen. Breve sondeo, ¿puedes contar? Vamos a hacer un ping-pong con Egar. El hincha quiere que transmitamos Cerro Porteño, Palmeira o Patronato Olimpia. Vamos a hacer correlato, claro, pero ¿qué partido central? ¿Ariel? Sí, el equipo 1, ¿qué desea la audiencia? No, hay pues uno acá, hermano querido. Somos todos uno. No, por favor.
Perdón, me equivoqué. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno. Y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Bruno, yo quiero que transmita Ariel el partido de Cerro. Soy de Guaraní, pero quiero que Cerro siga en competencia. Andego Bruno por Olimpia mantiene transmitida. Que se relate el partido de Cerro Palmeiras. Olimpia Patronato, Bruno. Olimpia Patronato. Bruno, ¿cómo andamos? Dani, Federico, Ariel, Fabio. ¿Cómo que decís, Bruno? ¿Quieres relatar la clasificación de Olimpia o la desclasificación de Cerro? Olimpia por siempre, Bruno. Cerro sigue en competencia. A ver, Bruno, por supuesto, campeón de América, partida que me llama, el Cerro ya, acabemos ahí casi ahí, Olimpia, Patronato, siempre, Bruno, que transmita Ariel. ¿Qué tal, Bruno? Yo soy olimpista y quiero que relates vos la 59, por favor. Guaco, se nota que en tu programa el que más vende es Olimpia, papá. Olimpia, papá, el que más vende. Si Cerro juega la final de la Libertadores, que eso nunca va a pasar, y Olimpia juega por el descenso, vas a transmitir Olimpia. Bruno, mejor transmitir el partido de Olimpia, Patronato, pues son de Veracruz, mejor no transmita el partido de Cerro. Olimpia, ¿quién va a querer escuchar una masacre? No, es luego 2 partidos. Olimpia nomás con lo que va a jugar partido, el otro que va a hacer. Copa Libertadores, Olimpia Patronato. ¿Qué tal? Saludo a la mesa. Para mí el partido futbolísticamente más atrayente es Cerro Palmeiras, pero el que más trascendencia creo que va a tener es el de Olimpia Patronato. Olimpia Patronato, Bruno. Mate copio, Bruno, mal aporte. No puedo transmitirse, amigo, un partido choque de colero, Olimpia Patronato. Transmitir ahí Palmeiras, que tricampeón de América, no sé qué, campeón del mundo, y Cerro, ¿verdad? Que se juega la posibilidad de seguir en competencia. Aguante Patronato. 2-0 gana mañana. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Olimpia toda la vida, ¿no? La Libertadores es otra cosa, es Olimpia, la Libertadores. Se les tiene miedo, pero vamos a ver, este sistema de Aguirre capaz en la Libertadores lo que está funcionando más, y si traemos un empate es un buen resultado, y acá después de los 2 partidos ganamos clasificados, papá. Hola, Bruno. Vamos a escuchar que transmitan el partido de Cerro, así para escuchar el clásico. Una vergüenza este Cerro porteño. Yo soy cerrista, Bruno. Quiero que vos transmitas el partido de Olimpia. Tira culo, hagan 7 eso. Hola, Bruno, hola, mesa. Hola. Como todo olimpista, Bruno, y tu amigo Cardona, sí o sí va a querer que vos, tu ídolo Cardona, que vos transmitas Olimpia Patronato. Mejor que transmita eso. No, Bruno, transmitina el partido de Olimpia. La 68 se viene, cape. El choque de equipos de la B, Olimpia Patronato. Hola, Bruno. Vos tenés que transmitir el partido del tricampeón de América, campeón del mundo. Bruno, ya analizaron ya ahí en la mesa, específicamente con Chum, del por qué juegan la misma hora, el mismo día. Porque Olimpia Patronato, Bruno. O querés transmitir la eliminación de Cerro. Bruno, para quedar bien con todos, 45 minutos Cerro y 45 minutos Olimpia. Ahí todos contentos y felices. Bueno, tenía que ser nada más. Vamos a aplicar, quiero aplicar al oyente. Vos querés explicarle a Federico, porque hablaba por qué la misma hora. Es una cuestión de la televisión, de la organización. Absolutamente. Y únicamente de la televisión. De hecho, el partido entre Cerro y Palmeiras estaba para las 20 en un principio, y hace una semana se dio el nuevo horario, 18 horas. Algo que no va a pasar en el resto de la Copa, porque en lo que se viene, por ejemplo, hay partidos que se van a dar el mismo día, pero no a la misma hora.
tenemos Cerro Bolívar y el partido de Libertad van a ser el mismo día. Y también la última fecha, Olimpia contra Melgar aquí a las 20 y Libertad contra Mineiro a las 18. Pero esta vez el mismo día, la misma hora, por exclusividad de la elección de la televisión. Bueno, otro tema importante, vamos a explicar a la gente cómo vamos a hacer nosotros la transmisión. Ustedes saben de nuestro estilo, ¿verdad? De hace mucho tiempo, de la vieja Cardinal, inclusive, perdón, Sarita. Nosotros hacemos el correlato. La transmisión central va a ser Cerro Porteño Palmeiras. Pero dependiendo ¿viste el último partido que tuvimos, por ejemplo? Libertad ya ganó y ahí, ¡pum!, Ariel entró a relatar. Cerro Porteño. Y era el momento, un ping-pong así. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ariel va a estar para Patronato Olimpia. Con Federico y Chuna estaremos, Dios mediante, con Cerro Porteño Palmeiras. Entonces explico nomás que así vamos a hacer la cobertura. Pero quería nomás saber un poquitito cómo pensaba la gente, ¿verdad? Ya vamos con... ¿Qué hay a nivel internacional? Vos tenés el calendario de Copa Libertadores para hoy, Fabio, por favor. De Vinicius es el que está generando mucha repercusión. Sí. Hasta... Contame a Ariel, por favor. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, a todos les gusta Pechugol, deliciosamente natural. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, Yerba Mate Indega. Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Cómo es el tema? ¿Quién va primero? ¿Fabio? ¿Ariel? ¿Muchachos? Libertadores. Para hoy, la agenda que tenemos para hoy, los partidos que se van a jugar justamente en esta franja horaria de las 18 horas. Por el grupo F, 18 horas, repito, para Monagas Colo-Colo. También 18 horas por el grupo B, el grupo de Libertad. Va el Mineiro, que está con la necesidad de ganar su partido ante Paranaense. Ahí te puedo preguntar algo. Sí. ¿Cómo está el grupo de... ¿Qué necesita Libertad? Tiene que ganar, ¿verdad? Libertad necesita... O el empate no es más resultado. No es más resultado, necesita sumar, pero siempre dependiendo de lo que pasa en el partido justamente que se va a jugar a las 18 horas. Porque de ganar Paranaense, Mineiro va a seguir en la cuerda floja, es decir, va a estar en la misma línea de Libertad. Así que Libertad empatando, o inclusive ganando, que va a ser mejor, va a superar la línea de Mineiro. Pero estamos hablando de un Paranaense que juega de visitante. Mineiro obligado a ganar para quedar como escolta de Paranaense. Repito, grupo B del grupo de Libertad, Atlético Mineiro recibe al Atlético Paranaense. Por el grupo C, a partir de las 20 horas, grupo de Cerro Porteño, Bolívar recibe a Barcelona. Recordando que por una cuestión de diferencia de goles, Bolívar es el líder del grupo donde está Cerro Porteño. Si hoy gana Bolívar, aprovechando la altura, va a ir a 9 puntos. Se va a poner a 6 de Cerro Porteño, el Bolívar. Así que es un partido clave. También es partido clave para Barcelona, que está con los mismos puntos que Cerro. Tienen 3 puntos cada uno y Barcelona por lo menos seguro va a ir por buscar por lo menos el punto en este partido que va a arrancar 20 horas en La Paz, Bolívar-Barcelona. También a las 20 horas, Aucas recibe a Racing de Argentina. Por el grupo A, por el grupo B, 20 horas para Independiente de Medellín ante Nacional de Uruguay. Y como ya estaba establecido y vamos a estar hoy con el partido entre Libertad y Alianza Lima, partido que se juega
en Perú a partir de las 22 horas. Arbitraje de Fernando Rapalini de Argentina. Hoy está Ariel en los relatos con Fabio, con Darío. Johnny está en los relatos. Johnny. Sí, no, claro. Sí, claro, para darle libertad al compañero que trabaja muy temprano. Vamos a estar con Johnny hoy. Vota con Johnny. Sí, Fabio, Martín y Johnny entonces para la transmisión del partido Libertad versus Alianza Lima a las 22 horas en Perú. Alianza Lima en realidad. Bueno, Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos para los compañeros de la audiencia. Descartado Demonio Barreiro para el partido de hoy. No viajó Antonio Barreiro, 24 jugadores llevó Garnero a Lima y el equipo está confirmado. Contractura muscular en el último partido que cumplió el Demonio Barreiro con Libertad, por ello no viajó con el plantel. ¿Y cuál es el equipo que prepara? El equipo iría con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, El Tortito Villalba, Óscar Cardoso y Enzo González. Además de los mencionados, están a las órdenes de Garnero, Rodrigo Morídigo, Ángel González, porteros, Iván Ramírez, Camilo Mayada, Néstor Jiménez, Cristian Rivero, Rubén Lejano, Willy Mendieta, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz, Alfio Oviedo y Marcelo Fernández. Bruno. Bueno, ¿escucharon el equipo, muchachos? Y es un equipo que, desde luego, de hecho, Garnero nunca sale con una propuesta defensiva. Siempre es un técnico que sale a proponer en los partidos que juega y la necesidad hace que también tenga esta situación y que ojalá que el nivel que mostró en el campeonato local de tanta regularidad se traslade en Copa, porque no lo es en la Libertadores, salvo ese primer partido ante Mineiro. Gracias, Gerardo, un abrazo. Hasta luego, igualmente un abrazo. Adiós. ¿Qué pasa con el caso de Vinicio, Ariel? Bueno, ya, inclusive una cuestión de Estado porque Lula había abierto en la rueda de prensa en la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, condenando el hecho de actos de racismo que se produjo en un tramo del partido Valencia-Real Madrid, donde inclusive se paró por algunos minutos el partido. Vinicio denunció, aparte de algún que otro cántico racista, que un aficionado del Valencia hizo el gesto del mono, ¿verdad? Es algo muy repetitivo con Vinicius últimamente, ¿verdad? Por su color. Y ayer el Cristo Redentor apagó las luces en solidaridad con Vinicius y eso es lo que está sucediendo. Angelotti inclusive no habló del partido y de la derrota frente a Valencia por 1-0, sino que hizo más referencia al hecho y pide, digamos, actitudes más rigurosas respecto a este evento que está repitiéndose en demasía. Inclusive a través de la prensa, porque un periodista le pregunta a Angelotti y le dice, no, está equivocado usted, profe, lo que decían los hinchas era tonto. Y Angelotti le mira y le dice, qué tonto, mono estaban diciendo. Y por eso el árbitro para el partido, dice, porque abrió el protocolo de racismo y se discutió porque era como que los periodistas de Valencia como que querían minimizar el hecho. Inclusive un periodista de Valencia se tomó con Vinicius. También. Un cruce con porque le dijo, vas a pedir perdón por el gesto que hiciste, le dijo a Vinicius, el periodista. Porque Vinicius hizo el gesto del 2 de la segunda división, y para abajo, ¿verdad? Porque Valencia está en zona de descenso, ¿verdad? Y le miró bien Vinicius, le dijo, ¿qué voy a pedir yo disculpas? Y ahí hubo un cruce tenso, ¿verdad? Está muy tenso el tema. Javier Tebas, ¿verdad? El presidente de la Liga, también hubo un cruce. Se metió. Y posteó en relación a Vinicius principalmente, ya que los que deberían... ¿Querés que te diga yo cómo fue? Sí. Tebas es el presidente de la Liga. ¿Qué pasó? Vinicius cargó contra la Liga. Dijo que la Liga española, la que era la de Ronaldinho, Messi, Ronaldo, es una liga racista. Y se lo permite la Liga. Entonces, ¿qué agarra Tebas, el presidente de la Liga, y escribe en su cuenta de Twitter, dice, ya que no te explican las personas que lo deberían de hacer, te lo voy a explicar yo. Y te explicaría, pero vos no viniste a 2 reuniones que vos mismo pediste y nunca te presentaste, le digo. Así mismo, o sea... Hay realmente un fuego cruzado ahí. Yo no sé en qué va a terminar, porque ¿cómo controlas a la gente? Porque un desubicado nomás necesita. Un desubicado. Y se arma y eliminar ese entre 40 50 mil personas. Se hablaba mucho. Claro, lo que pasa es que yo puse ese audio porque es el audio de las miles de personas gritándole
Primero cuando el colectivo estaba llegando al Mestalla. ¿Pero qué le gritaban, Federico? Le gritaban, Vinicius eres un mono, Vinicius eres un mono. ¿Sí? ¿Puedo ponerlo? Yo pensé que... Ahí está. No, y Vinicius hizo ayer, después de lo que dijo el presidente, hizo un compilado de todo su... Es televisivo el material, ¿verdad? Hizo un compilado de todas las veces que sufrió agresión racista. A ver, y fueron una cantidad de veces, e incluso el representante de Vinicius también jugó, Lula se metió. No, está caliente el tema. No, es que Vinicius dijo que Brasil toma a España como un país racista. Así mismo. Así lo ve Brasil, dice. Involucra a su país. Claro, hoy la portada de Marca, donde dice no basta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Hoy en el New York Times, en la versión inglesa, o sea, en la versión original, dicen España es proyectado como un país racista. O sea, ya es una cuestión de Estado. España, Brasil, racismo. Y el tema es que yo creo que este es el momento más complicado para los que siempre quieren escudarse bajo el folclore. Porque lo que decía Fabio, el tema de mono o tonto, pero después, en las previas, cuando van... Inclusive, Dani, se quiso comparar 20, 30 años atrás la Liga Española. Y ahí es cuando se pusieron pancarta donde decía, ahí hay la letra mono de todavía ahí. ¿Sabes quién puso eso? Sí. Roberto Carlos. Roberto Carlos, exactamente. Y Vini lo que hace es citar el tuit de Roberto Carlos diciéndole, mira, esto pasaba en el 97 cuando yo todavía ni siquiera había nacido. ¿Qué es lo que cambió hasta ahora? Nada. O sea, es el momento más complicado, repito, para los racistas, para los que creen que pueden decir cualquier cosa. Pero ¿cómo hacer? Porque pasan la Conmebol también, porque esto le perjudica terriblemente a los clubes. Olimpia juega acá Libertadores, juega Cerro la Libertadores. Vamos a suponer mañana que alguien de Cerro le grite mono o a un gesto nomás, cosa que ya pasó. Cosa que ya pasó. Porque hubo un gesto de mono. Conmebol te cobra todo, Silvio te cobra hasta Silvio. Es que eso es lo que yo pregunto, ¿cómo haces? Porque viste que Vinicius la vez pasada individualizó, le mostraba así, ¿y por qué no fueron a apresarle? O se puede generar ahí una... ¿Por qué, ¿por qué no le toman una foto, algo? Allí se va a generar eso que vos decís, ese tumulto, porque en ese momento, por esta psicología de masa, ese individuo está siendo protegido por el... O alguna vez vos viste que el que hace un gesto o un dicho racista es rápidamente neutralizado, para no decir otro. No, es aplaudido. Claro, entonces después cuando viene, y ahí el famoso... Lo que acá solemos decir medio fuera del embaracachasismo. Cuando dicen, ¿sabes qué? Porque Valencia después, como vio venía la mano, dijeron, vamos a individualizar y vamos a echar a esta gente. Ahí ahora, ¿verdad? Hay uno que le hace... Por ahí ya sacó Real Madrid. Claro, la canción que le hacen y que solo una hinchada le hizo adentro, por miles, pero le hacen cuando llega al bus, porque eso es lo que puso Vinicius. También la hinchada Atlético. Claro. Él le canta al ritmo de Guantanamera, le canta... Eres un mono, Vinicius, eres un mono, y le canta y mire. Ahí está. Se escucha es muy claro esto. Claro. Ahora, yo del compilado que hizo Vinicius, la habrán hecho, está muy bien hecho porque tiene imágenes de gente que sacó desde el celular en las tribunas. Cada vez que le cambian y pasa por atrás del arco es terrible lo que le gritan ahí lo de la hinchada que están ocupando esa cabecera, ¿verdad? Yo no sé si habló Infantino o es un posteo. El tema de las 3 reglas. Sí, las reglas que se tienen que brindar, que uno de ellos, por supuesto, es la pérdida de puntos, pierde el partido si es que, o sea, primero agotar la distancia, ¿verdad? De un primer momento en que se para el partido, individualizar a las personas y después... El primer paso es se detiene el juego. Se detiene el juego. El segundo paso es retiran a los equipos. Y el tercer paso es dar por perdido el partido. Al equipo local. Al equipo Pero por local. eso, Dani, es gravísimo. Entonces vamos a tener... se aplica, ¿verdad?
No se ha La aplicado. Conmebol te aplica multas, Hasta ahí nomás. ¿verdad? Porque es que no va a faltar entre 40 y 70 mil personas un loquito, un desubicado. ¿Qué pasa si grita? Tu club se va, y acá ya mal piensa, inclusive un infiltrado, o sea, es que se pueden dar tantas cosas, es muy complicado esto, y la policía también no puede agarrar, ir e ingresar ahí a la zona donde está la barra y decir, no, a este le llevamos porque este fue el que gritó. Ahí se puede armar una... Pero ese último, ¿por qué se armaría algo? Por eso te digo, No, en Dani, ese momento... porque si se van para llevarle a ese hincha que está ahí, como explicaba la psicología de la manada, ahí puede haber un enfrentamiento con la policía, cosa que ya pasó. Claro, pero eso es decir, que la policía dice, entra a la gradería. Vamos a suponer, por ejemplo, norte, acá, o sur. Sí, sí. No, yo entiendo. Que alguien grita acá, empieza a gritar cántico y... Sí, entiendo. ¿Y qué va? ¿Se va a meter la policía y va a un desmadre, como se suele decir? Claro, pero por eso te digo, o sea, ya que el fútbol como probablemente el negocio más grande pero al regirse con valores o lo que hacen las multinacionales, porque acá siempre hablamos también de la doble moral o el estándar, porque mira que hay un debate densísimo, porque también dice, ¿por qué creen que es solamente Vinicius? A ver, Real Madrid tiene muchos jugadores negros, ¿verdad? O sea, nunca con un Rodrigo, Camavinga, Rudiger, compañía. Pero yo creo que viene como anillo al dedo el ejemplo que, no es un ejemplo, es lo que vos contaste en esa rueda de entrevistas después de Metalla. Cuando el periodista le dice, ¿y tu gesto? Vos por eso, y Vinicius como que se vuelve loco. ¿Por qué? Porque entienden que el hecho de querer equiparar algo que el jugador dice, eso es folclore. Bueno, no, pero él tampoco ya tiene que incitar. Bueno, o sea, pero, yo creo que también él tiene que bajar una revolución. Ya sé, pero por eso. Pero perdió la cabeza él, por eso se fue expulsado inclusive. Ya sé, pero lo que se dice desde la lucha contra el racismo es que cualquier cosa relacionada al racismo no es comparable con todo lo otro, donde sí el famoso, bueno, el gesto que yo hice de, ustedes se van a la segunda, yo puedo comparar con, capaz le saco la lengua a mi adversario porque le estoy dribleando, le estoy chuleando, no, porque es un sello también de Vinicius. Lo que dicen es, el mero hecho de que vos quieras comparar ese gesto no es con comparar, el racismo, pero él en la interacción con el periodista, te digo, o sea, ¿por qué Vinicius lo toma tan mal? Como diciéndole, Esperana, yo acabo de sufrir racismo y vos me venías a pedir, a exigirme las disculpas del caso. Vos estás loco. Pero claro, eso es inadmisible, pero lo que te quiero decir nomás es que él, Vinicius, también tiene que aportar, y que en todo caso cuando hay una agresión, que los culpables realmente sean ellos, pero que él no incite, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Tira más, ¿cómo se llama?, productos inflamables a estos locos, a estos tilingos que no entienden que ya estamos en pleno siglo XXI, donde el racismo ya no es una cuestión... Bueno, entonces, ¿a qué voy? Hay una frase que dice respetar para ser respetado. Entonces yo creo que él también tiene que respetar, porque ¿a qué club le va a gustar que vos entres, por ejemplo, que vos te vayas a un club y le hagas el gesto de la segunda división? Vos estás provocando a que justamente ese desubicado, ¿qué es lo que hace? Ataca por el lado del racismo, que eso es odioso, eso es malo, es pernicioso, eso no está bien. Pero voy nomás a que me parece a mí, humildemente lo digo, me parece que él debería de colaborar también. Sí. ¿Para qué él hace ese gesto? Claro, pero o sea, ¿qué gana él haciendo eso? No, pero por eso, o sea, yo estoy de acuerdo con tu interpretación, Bruno, pero yo te estoy dando cuál es la interpretación del otro lado, del que se irrita cuando quieren equiparar, porque me parece correcto. Lo que vos acabas de decir es lo que se debatió cuando Barcelona festeja en Cornellá ante los ultras español. ¿Por qué? Porque yo decía, espera, además que somos eternos rivales, vos me estás festejando acá. El que es purista va a decir, ¿y qué tiene de malo festejar el logro del trabajo de un año? Y después va a decir, espera, Ana, justo acá, en este contexto, con esto. Entonces sí, si ya tenés... Y lo que, donde yo te diría, pleno siglo XXI, yo creo que más que nunca hay racistas, hay tipos que creen que está bien decir eso, y te pongo la firma de que no es una cuestión de, no es una minoría, mentira.
Y más con este tema de las masas. Las masas se transforman. Nosotros mismos vivimos en el día a día gente que de lunes a viernes podés hasta charlar con esa persona. Y el sábado y el domingo se transforman. Entonces, Dani, en ese acá, contexto, vamos a ser sinceros, acá con nosotros somos racistas. Acá dice, me salió una Sí, bien paraguaya, ¿verdad? La expresión. Pero acá, en nuestro país, somos racistas. Porque nosotros le decimos curepa al argentino. Nosotros le decimos move bolita. Decimos bolicuñá. O sea, nosotros, mirá, nosotros también somos. Cuando no nos damos cuenta, o sea, ¿cómo se llama? Eso ya está como que blanqueado, está... se tiene naturalizado. Naturalizada Sí. la palabra, Sí. exactamente. Y vos le decías a una persona, che, curepa, le decís, y a lo mejor él te puede tomar mal. A ver, creo que O ayer, por ejemplo, en tu Bruno, caso, claro, famoso coreco, Claro. o te dicen guaraní, vete, llaman a Claro. yetiraí. Bruno, Pues, y ayer eso fue una es falta que- de respeto. Pero hay ¿verdad? forma y forma, ¿verdad? Pero- porque me enviaban acá, es cierto, lo de Rincón. Rincón fue a jugar Real Madrid y los hinchas de Real Madrid lo corrieron por negro. Y el propio Rincón, un mes duró en Real Madrid. En la época que el vestuario era más complicado todavía porque Raúl y compañía dicen que eran terribles. Y acá... Porque ser racista no estaba tan mal lo que visto. le gritan negro son miles, ahí escuchamos, son miles que están esperando al colectivo y le gritan Vinicius de negro, mujeres, hombres, chicos. Lo que pasa es que están, porque en Sudamérica vos le gritan negro y nuestros clubes le multan, ¿verdad? O le hacen gestos. Ahora, un país, y lo digo con conocimiento de causa porque muchas veces fuimos y muchas veces hablamos con gente, yo soy lo que me gusta hablar con gente, y Brasil es un país racista. Brasil hay ciudades en el norte donde las labores de mocama de los hoteles, playeros, la hacen. Recife, por ejemplo, una ciudad de colonia holandesa, la hace la gente de color. Vos te vas a los hoteles en Brasil, un hotel más o menos bueno, y el que te entra a limpiar la habitación es gente de color. Te voy a abrir un paréntesis breve nomás. Y eso ellos mismos sufren en Brasil. Eso estaba recordando. La otra vez mataron en un supermercado en Porto Alegre a un señor de color, mataron 4 policías en todas las cámaras, ¿se acuerdan? El caso que salió en todo el mundo, Te ¿verdad? abro paréntesis breve nomás para que sí. continúe. Las novelas brasileñas nos tratan nosotros de ponerle que sea cierto, ¿verdad? Sí. Pero dice, ese falsificado, paraguayo ese, dice, Paraguay, Bueno, y ellos vienen a comprar, y a eso- ellos son los que vienen a comprar a acá. eso quería ir, ¿verdad? Bruno. Dice falsificadores. A eso que- quería ir. Todo el continente tiene multa por insulto contra los brasileños. Que el negro, macaco, vamos a romperle a los indios de Brasil, los negros. Pero ¿y cuál es un país que cuando vos te vas a hacer sentir que sos extranjero en el fútbol? No de turismo porque somos unos genios de turismo. Pero a nosotros nos gritaban muertos de hambre, paraguayos muertos de hambre toda la noche. Te sacan plata y te muestran los billetes. ¿Y cuál es el castigo? Eso no está encuadrado ni de racismo ni nada. Claro. Y le hacen a todo, mira, y la policía le pega a los visitantes, salga de acá. A nosotros digo muertos de hambre, lo mínimo que nos gritaban. Y nos sacaban billetes, me acuerdo, y nos mostraban y Así golpeaban. mismo. Paraguayo, muerto de hambre, ¡chupa! ¡Chupa! Y- le gritan y los le jugadores. pegan a Paraguay y la policía no hace claro, nada. y eso no está encuadrado dentro de ni una cuestión que la Conmebol le pueda multar. Pero la Conmebol pues, es pro Brasil, la verdad. Pues, Y bueno, muy pero pro te digo, Brasil, yo entiendo lo de ¿entendés? racismo que está mal, de verdad. Pero vos te vas a la el primer cancha caso fue, brasileña, te vas a la cancha brasileña y te gritan, así te mismo como está denigran, te diciendo, denigran. y no le multan, No hay nada, no pasa nada. Pero por eso iba, o sea, lo ideal sería buscarle la figura o una clasificación a ese tema del insulto de ese tipo, llamarle, no sé, clasismo, herea, pero el tema es que el racismo, y después del racismo viene el tema de la homofobia. En Argentina tampoco, o sea, paraguayo muerto de hambre le gritan y no encuadra para Conmebol. no, Tú vas con el equipo por eso te digo, o sea, paraguayo muerto de hambre. No la encuadra. figura del muerto de hambre es menos grave que la figura del racismo, la figura de la homofobia. O sea, por eso iba el tema de hoy en día ya hay algunas cuestiones que no puedes. Ya que justo Bruno citó mi caso puntual. Ayer justamente acá, fuera de micrófono, yo le dije, mira, tengo que hacer el caso Vini, porque creo que era un momento del WhatsApp. Y había un señor que decía, no, pero él, ponele al Tesa ahí que es el técnico de tal equipo. O sea, el famoso, yo puedo entender o puedo no tolerar lo que dijo esa persona, pero si ya es una esfera pública, esa persona por esa frase, entre comillas,
también muy clásica de los racistas, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes qué, Dani? O sea, hoy en los colegios le enseñan a las criaturas, no tenés que hablar del aspecto físico de la persona. Bueno, eso pero, es... Mira, ¿sabes qué es? Pero ¿sabes qué? Es la base de en todo. En la escuela le enseña... Tiene que ser muy limitado para hablar del físico de la persona. Eso es horrible. Perfecto, pero eso como ocurre con muchísimas cosas. En la escuela tu profesora te dice eso. Llega y le escucha a tu mamá, a tu papá, hablar como siempre se habló. Y ahí, bueno, el hijo... Te voy a poner un ejemplo. La otra vez yo le dije a mi hija, mira, eso está mal, mi hija. Nunca vos tenés que hablar del aspecto físico de la persona. Nunca tenés que hacer eso. Y bueno. Porque una señora le dijo a su marido, estábamos formando fila, ¿qué te dijo esa gorda? Le dice, imagínate tampoco eso era. ¿Y por qué hablo del físico? Y yo le miré a la señora y la que estaba hablando de la gorda era más gorda que la otra gorda. Bueno. Pero Dani, no, ya sé, me naturalizan ellos y eso no está bien, porque ahí después escuchan los chicos, después se dicen, va de enano, ahí ya estamos hablando de lo nuestro, ¿verdad? Pero por eso, o sea, yo coloco nomás, o sea, capaz yo también ya soy de una generación que convivió con todo eso y que hoy ya hay otra generación que dice, no, eso ya no es tolerable, y perfecto, pero llevo nomás el mundo del fútbol como, espera, si tu idea es erradiquemos el maltrato, el ejemplo que puso Federico es cierto. Ahora, lo que dice el amigo Alfred, entra dentro de la xenofobia, que también es bastante pero yo te doy, complicada, ¿verdad? Y el tema paraguayo muerto de hambre, todas esas cosas. Nunca comulgan. Y no, ya sé, porque está racismo y el tema del sexismo. De la homofobia. De la homofobia. Y para que vean que pero xenofobia tendría que estar también, que me parece que es tan grave como... Pero ¿sabes qué? Que todo se contamina. ¿Sabes que la xenofobia entra en una categoría más relativa? Porque justamente es un torneo inter. Entiéndase, o sea, es como, bueno, es país contra país. Es como que, bueno, hay una rivalidad natural entre países, pero todo el mundo está en contra del racismo, entre comillas, todo el mundo está en contra de la homofobia, entre comillas, pero cada vez más, con esto de que se es global, pero se es más local, vamos a encontrar. Venimos de un mundial donde la FIFA no pudo decir absolutamente nada de lo que suele decir en otros lugares. Por eso iba también al tema de la doble moral. Pero el caso de Vinicius, yo creo que ya está en un nivel, como decía, ya en el G7, G8 ya te están hablando, y ya en España dicen, los diarios más importantes del mundo, su portada, España, país de racistas. Para que vean lo contaminado que está todo esto, porque si vas a ir a una cuestión cultural, si en Uruguay capaz no haya eso. ¿Sabes quién sufrió consecuencias hace poquito de eso? Un paraguayo, Miguel Zamudio. Le tiraron una banana. En un partido cualquiera, por llamarlo de una manera, de no tanta convocatoria, jugaba contra Cerro de Montevideo. Le tiraron una banana a Miguel Zamudio. ¿Cierto? Eso, imagínate, y nosotros que solemos ponderar que la cultura uruguaya, todo lo demás. Entonces, por eso te digo, todo está contaminado también. 12:52, aguántame, muchacho. Edgar, por favor. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. A fondo picamos con Cerro Porteño, por favor. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa Supisa, tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa. Bueno, lastimosamente falleció esta madrugada el hijo de Carlos Jaraza ayer, un joven muchacho, 45, 46 años. Acá habíamos hablado con el profe Carlos Jaraza ayer y le hacemos llegar, si después, por favor, Fabio, damos detalles, porque hay mucha gente del fútbol que quiere acompañar en este momento al profe Jaraza ayer, una persona querible, entrañable, un tipo muy, muy correcto, de las buenas gente que hay en el fútbol. Entonces, la triste noticia que confirmaba esta madrugada Juan Tabarelli, el profe Tabarelli, Juan Carlos Tabarelli, que lastimosamente falleció el hijo del querido Carlos Jaraza ayer, ¿verdad? Así que cristiana resignación para su familia, mucha fuerza, un momento muy, muy duro, muy terrible para el profe, porque acá daba el testimonio, nos decía Carlos Jaraza ayer,
que vino su hijo para pasar la Navidad, el Año Nuevo, para pasar el fin de año, y tuvo una complicación de las piedras en las vesículas. Eso se complicó, se fue agravando, y fíjense que hoy estamos en el mes de mayo, y el suplicio comenzó en los primeros días de enero. Pero decía Caras, ayer nos atendieron muy bien en el lugar público, inclusive en un momento habló de la cuestión privada, dijo, no tuvieron mucho tiempo, la operación se demoró, pero bueno, lastimosamente falleció. Eso es lo triste, así que mucha fuerza al profe Carlos Caras ayer. Ya vamos a estar con Juanma para ir a fondo con Cerro Porteño, por favor. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol, Maquinatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol, Maquinatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol, Maquinatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio, Resicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Bueno, Juanma, poneme sonido ambiente de Cerro. Primera pregunta, ¿ustedes creen que la olla mañana va a tener cuánto de público? ¿20, 25, 30.000, 35.000? Se va a llenar por ser el rival Palmeiras, un partido clave. Va a tener buena para mí va a tener buena convocatoria. ¿Está lleno o no? Yo preguntaría cuánto hubo contra Bolívar, porque ese partido también fue a las 6, ¿verdad? Sí, porque Juanma había dicho que... Juanma, ¿vos tenés el dato? No tenemos un reporte, pero en principio se esperan 22.000 a 25.000 aproximadamente. Poco, Juanma. Y el presente cambió rotundamente. No, claro, digo porque hubo una venta muy accesible para los hinchas que arrancó hace un mes y medio. Y este era el partido estrella. ¿Vos tenés, Juanma, los datos de Bolívar? A ver, ¿Cuánta gente hubo en Cerro Bolívar? Sí, aquí lo tengo a mano. Voy a buscarlo, Dani. Cerca de 30, Juanma. 29.000 me parece que fue. Sí, poco menos. Aquí tengo 32.630 personas ingresantes. Yo creo que el desafío es igualar eso. Para mí no, igual va a ser yo creo que se va a pasar ni por la envergadura y por el pero hay un desencanto demasiado grande. No. Ese es el tema. No, y sumarle el tema del horario, ¿eh? O sea, siempre un horario complicado, pero 32.000. Mira que ese partido contra Bolívar... Pero es Palmeiras, es un partido que Cerro... Y yo te diré... Y por eso mismo, Cerro está escéptico. El hincha de Cerro está escéptico. Por eso te digo, presente en el campeonato y el castigo duro que recibió contra Bolívar se junta todo. Que sea Palmeiras no puede ser un freno de mano. Digo, si el equipo no está bien y viene Palmeiras... Para mí, quizás será... Yo creo que... Mira, yo entiendo el desencanto, hablamos de público, pero para mí vaya... Yo creo que vamos a tener presente 30.000, creo que no. Yo también tengo una misma... Y la otra vez, el sábado, con esa lluvia, ese tiempo, hubo 5.500 presentes, me parece que contra Palmeiras. Yo creo que se va a pasar que es un partido esperado. Mirá lo que te digo. Los 32.000. 35.000, yo creo que se llega a 35. Yo creo también que va a Para mí es buena convocatoria 30.000 por lo que está pasando Cerro, el presente. Para mí 30.000 es para mí muy buena convocatoria para ver a Palmeiras. Para mí para ver a Cerro contra Palmeiras. Igualar lo de Bolívar, 32.000. Y si se llega va a ser un
O sea, un éxito. Yo no creo que supere 20.000. ¿Qué? Que no. Mira que Ultimate nada derecho, yo no te hace nada, te voy a mirar. Vos que estás en su bancada. Pero no. Mañana vos te sentás. ¿Sabes qué? En serio. Tipo la política. Acabamos de separar, hermano. No hay problema. No sé quién le suelta la mano a Ariel. No sé, a lo mejor él me la suelta a mí, pero no comparto, no. Arriba de 30.000, Ariel. Vamos a WhatsApp. Arriba de 30.000. A ver si hay 30.000. Olimpita le saco, le aviso. 30.000 entusiastas cerristas, a ver si existen en el grupo, en el oyentes. Creo que, mira, aguantamos muchas cosas, vos reconocimos lo de no. libertad, que dijiste, te felicitamos. Temperatura. Pero en esta, yo como también voy a entrar en este juego. Yo palpo no, porque yo estoy confiado. No. Yo estoy confiado, estoy convencido, no estoy diciendo por decir. Bruno, Ariel, se te fue la roja, acá se te fue de menos mambo. 20.000 me parece. Acordate que... No, yo no dije menos, 20.000 dije. No, menos 20.000 dijiste. Por favor, quiero ir el bar. Vamos, Sí. señor. Pero igual, ¿sabes qué? Si decís más de 20, estás equivocado. No, pero más de 20... Pero ahí puedes jugar, me puedes decir 29.999. ¿Cómo dijiste? No creo que llegue a 20. Y sí, menos 20.000. Bueno, así digo. límite 20.000. Límite 20.000 si quieren. Límite 20.000. No, Ariel. Igual. Más de 20.000 pasa. No, creo que no. Pero a ver, Juanma... Y bueno, está bien. Claro, por eso. Entendí bien, entonces. Era menos de 20.000. Yo también entendí eso. Yo lo que le digo a Ariel que en un momento, cuando va ganando mucho, tenés que salir del casino también, ¿verdad? Hay que saber retirarse del casino. No siempre hermano, la ruleta. Sí, pero está agrandado, pues. Y bueno, pero vos sabés que después te puede quedar, está bien. No, tú le preguntas... Te quedás y puedes perder todo. Y por eso, me parece que... Yo le he visto yo le he visto muy decepcionado al hincha de Cerro, ¿eh? Pero mañana un partido único, un partido es único. Un partido único con el rival pero siempre, con el rival que siempre le hizo mal acá, pero el hincha no es igual que el que tiene el oxígeno, siempre se espera y te agrego más un hincha que diga hoy vamos a perder, no. ¿Sabes siempre qué? sale Federico, pero más todavía con lo que pasó con General Caballero Mallorquín. Eso es decepcionante para el hincha de Pero Cerro. acordate que dijiste menos 20.000, Puedes borrar tu gran semana. Igual, vamos a ir al bar ahora. 20.000 Pero me extraña vos que fuiste en la década del 90, te mojaste todo, tuviste ahí. Me extraña de tu parte. Yo te voy a decir una cosa. La liga. El hincha sabe cómo piensa también. Creo. Es decir, vamos, porque ¿qué pasa si Cerro gana ese partido y nos vamos a estar nosotros? No, vamos. Vos... ¿En serio te estás hablando? ¿O para hacer polémica nomás en el programa? Mira que yo porque persigo. No es nuestra naturaleza. Mira que yo persigo el comportamiento de la gente. Creo que siempre pactamos. Mira que yo tengo calle, hablo con la gente, escucho. Bueno, Evani, ya está. Vivimos en un termo nosotros, sí. Yo le quiero preguntar a Juanma. Se le escapó la... Sí, Juanma es el tipo más pesimista de Cerro. No, yo le quiero preguntar... Estamos hablando de un partido que iba menos de 10.000. Ese fue el de Bolívar. El de Bolívar fue. Juanma, no te voy a preguntar a vos la proyección. Vos tenés la información de la cantidad de combos que vendió Cerro Porteño. No tengo el número exacto, pero... Pero ustedes manejaban un estimativo. Sí, se hablan de 17.000 a 18.000 combos. Por eso, o sea, yo creo que lo de Ariel no tiene mucho sustento porque ya tenés, a ver, hinchas que no necesitan desembolsar algo más. ¿Qué hora fue el partido contra Bolívar? Acá a la misma hora, Ariel. Eso formó parte del debate. Y estaba un equipo en posición de lucha por el campeonato. Me dice la soberana que vos le conocés, ¿verdad? Estuve el sábado y presente mañana, por más que estoy podrido del inútil de Fraca y saber cómo termina después, ¿verdad? Bueno, Artago no, pero es mucha gente, igual. Es mucha gente la que piensa así. Los 5.000 que estuvieron el sábado, ¿cómo no van a estar mañana? Claro, vamos, 0-9. 17.000 es una ecuación muy válida. 7.30. Ariel mismo va a manejar yo estoy apostando a que va a haber 10.000 menos que contra Bolívar, ¿verdad? Porque 30.000, ¿verdad? Y en ese momento hay que revisar cómo estaba Cerro en el campeonato, la Sabaneta, que esto que lo otro, cómo estaba en la Copa Libertadores, porque venía de un triunfo acá de local, jugando bien contra Barcelona, y ahora hay que sumarle las secciones. ¿Cómo estimando a tu propio pueblo, hermano? ¿Cómo es que vos hablas? Espera, Bruno, ¿cómo es que vos hablas con los hinchas de Cerro, Ariel?
Y no te das cuenta que ese hincha que perdió contra General Caballero el sábado y salió y vio el micrófono a veces y dijo, está aquí. ¿Sabes qué? Acá ese se mismo, confirma el despecho de Ariel. ese mismo hincha. Después del clásico dijo, acá perdió el campeonato Cerro. Y ahora dice, no, Ariel, estamos, dijo, no dijo estamos, pero dijo, está escéptico, no ese confía mismo en hincha que está despechado. no, ese mismo hincha que No, desprotegó en sábado. la cancha que Cerro no jugó tan mal, tuvo ganado 7-1, dice, pero están los palos y todo. Pero el problema es que hace rato Libertad ya está dando la vuelta olímpica. El hincha piensa, el hincha. No, Vos sabés cómo es el hincha, Ariel. Todos sabemos, eso te todos digo. fuimos hinchas. Ahora nos vamos a la cancha a trabajar, ¿verdad? Tenemos que luchar con el estacionamiento, que es una cosa de loco, pero todos fuimos hinchas y el hincha siempre piensa, sí, ganamos, como dice Bruno. Claro, no, salieron a criticar a todos. El sábado salieron a criticar a todos y ahora mismo el hincha Cerro está en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Ya está. Libertadores ya, mira que Palmeiras. Yo el hincha es mucho así. más en cuanto a asistencia en el partido con Bolívar. Y repito, estamos hablando de otro escenario. Yo creo que a mí me sorprendió la respuesta. Rectificate nomás porque ya No, tenemos el VAR. abre tu WhatsApp. No, mira, Ariel, estoy convencido, Ariel. no hay problema. Es más, lo primero que voy a mirar es la asistencia ahora el día. Está mirando a ver qué tal se está poniendo pero la olla. Mañana, sí. Claro, no, está bien, no va a estar con Patronato Olimpia, hermano. No, ya sé, pero ya está mirando por Twitter. Vamos, espera, Edgar y el chequeo, VAR, dale, Edgar. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Bueno, vos, a ver, espera. Para dejar bien en claro, no sé si vamos a ir al VAR, pero yo digo que no se supera 20.000. Esa es la apuesta que yo hago. Bueno, sí. Gustavo Gómez entrenó con el elenco de Palmeiras y utilizó esa máscara de ¿qué dice? Protección, de protección en la cabeza, después de sufrir una pequeña fisura facial durante el partido en Santos. La tendencia que el jugador viaje con el elenco para Paraguay, donde Overdamo enfrentará a Cerro Porteño, Pela Libertadores. Bueno, esto, ¿será que tiene ya Twitty esto? Entonces está para con la máscara, está practicando la tendencia que juega entonces con Portillo. Espera, vamos, revisión, dame 5 más, ya vamos a la revisión, ¿vale? Y WhatsApp, ¿cuánto WhatsApp querés? Lo que vos quieras, 1000 si querés. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Viernes 26, show en vivo de Felipe Maldonado, 22 horas. Sábado 27, DJ Joselo en vivo, 18 horas.
Sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos, barra libre de tragos, degustaciones de bocaditos, promo de cervezas Chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Chequeo bar, señores. Para ver a Palmeiras. Para mí el desafío es igualarlo de Bolívar, 32.000. Y si se llega va a ser un éxito. Yo no creo que supere 20.000. ¿Qué? Yo no creo que supere 20.000. ¿Qué? 20.000 el límite, ¿está bien? 20.000. Tarjeta roja. 20.000, uno yo pierdo. Para Ariel Marecos expulsado. Totalmente de acuerdo con Ariel. ¿Cómo te vas a ir a ver así con la forma en que estamos jugando, por Dios? Hola Bruno, ahí a tu compañero Ariel y creo que Fabio también. ¿Cómo puede ser que sean periodistas deportivos? Lo único que hacen es leer noticias deportivas y leen el nombre del técnico del Real Madrid, Ancelotti. Ancelotti es, Bruno, vamos nada, por favor. No pueden equivocarse en eso. Tranquilo, ¿Qué? Tranquilo, Bueno, y delante seguro. No, ya que no se te suelta la cana también. No, pero digo, Bien, Fabio, bien. No, sigamos. Cada día más convencido de que Ariel, su patrón es HC, él le paga el salario. Su objetivo es fundirle a Cerro Porteño. El mismo la Juanqui imita y Bruno, yo creo que va a haber poca gente hoy, mañana. Bruno, Bruno. No al racismo, hermano. Hola Bruno, ¿qué tal? Vos sabés que por mi trabajo no me iba a poder ir, pero me encantaría ir. Me hubiese encantado ir a la olla para ver perderle a Cerro. Eso no sirve, ¿eh? Hola Bruno, va el aporte Bruno. Todo bien. Va, épico que ya está la Palmeiras y la Paraguayo. Se olimpita el corazón, pero ya alentar a Paraguayo. Buenas tardes, Carinal. Sí, totalmente con Ariel. Estábamos 10 colectivos preparados para ir de Caguazú para la olla, pero después del partido de Mallorquín se suspendió todos los viajes. Mejor quedar en casa, ya hubo asado. Ese vale. Sí, vale. Bruno, 4 ya. Demos motivos para que tiene que ir muchos cerristas. No, déjate joder. No va a haber cerristas. ¿Será? No, es que la ella habrá cero ya. Desilusión total. Si sos buen cerrista tenés que estar en la buena y en la mala. No como ese que dice pelotudeces. Bruno, y ya que le tengo Federico, añemo curepigua, yo toco y te digo. Tranquilo, no. Bruno, muchachos, si se van los parientes de los jugadores mañana en Goya, hasta Mápico, J. Concuerdo con Ariel, 20.000 ojonos de Tama. Me hubiese encantado ir a la olla para ver. No. ¿Qué tal, Bruno? No creo que más de 25 personas vayan al estadio. Mi dos homo allá con Bruno. Mi onda ahí cerrita. Vaya. Totalmente de acuerdo con Ariel. Veo partido cuando de putada o a ver, cervecita y un poquito de asadito. Bruno, si Cerro llegaba como para clasificar o en buena situación para mañana, los perros yo creo que como sea hacían préstamo, permiso, lo que sea, pero ahora veo cómo le va a pedir a tu jefe para que te dé permiso para irte en la cancha. O sea, un freno terrible va a tener el público para mañana. 8 a favor de Ariel, 2 que dicen que van a ir a la cancha, ni siquiera dicen que se va a superar los 20, pero van a ir a la cancha, dice. Bruno, claro que se van a ir la gente si Cerro lanzó una promoción inteligente de un precio redondo por las 3 entradas para los 3 partidos. Nadie va a querer perder su entrada. Bruno, ¿qué tal? Saludos a la mesa. Apoyo lo de Ariel. Tiene toda la razón. Un tipo entendido. 9-3. Yo tengo el combo de entrada para ir a ver la Cerro, pero no me voy a ir. Para ir a mirarle la cara de pelotudo a Aquino y eso. Pero por favor. Nosotros teníamos pensado irnos de Pilar, pero
Siempre vamos a ser cerristas. El tema es los jugadores acá, nos ponen huevo, así que hay que darle la espalda también. Como un buen cerrista. 11-3 está ganando en la votación Ariel con respecto a que no cree que vaya mucha gente a la cancha. Cortemos acá, vamos ya, Juanma. Se acabó. Se acabó, ya ¿Por está. qué? Ya está. ¿Por qué? Estoy para anotar más, Bruno, si quieres, no hay ni problema. No, es por tu bolígrafo, ya. No, ya sé, pero te digo, no, pero para... Tenés ahí, no. ¿Por que qué? tenés un parque para de el mejor bolígrafo, hermano, de todo. ¿Por qué te dejas hablar con Fabio? Cuando dijiste Big E ya me parece... ¿Para qué voy a tener un parque si no vaya a escribir nada? No, ya está, pero 11-3. Hoy hay conferencia de... Va a decir Juanma, ¿no? De... Saba con Turín. Creo que 15:30. Esta tarde, sí. 15:30. Pues sí, ya viene Juanma, ya viene. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompañala con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes, un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Vení a Bristol a comprar tu motobuller y aprovecha que solo por esta semana te llevas de regalo la remera oficial del club de tu pasión. Promo por tiempo limitado. Además podés ganar premios increíbles, 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Pedí tu buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los lunes son de ahorro en Farmoliva, pagando con tus tarjetas de crédito Visión. Todos los lunes de mayo tenés 35% de ahorro en caja en todos los locales. Si aún no tenés la tuya, solicita tu tarjeta al 021-414-3000 y entérate de más beneficios en www.visionbanco.com/beneficios tarjetas. Desde pañales hasta graduaciones y todo lo que haya en medio, mamá ha estado ahí en cada paso de tu camino. Visita nuestros agentes CIS Express, Nuestra Señora de la Asunción y Huepa, para enviarle dinero donde sea que esté. Todo tu amor por todo el de ella. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000. Perdón, discúlpame, Edgar, por favor, pensé que terminaste. Juanma, te escuchamos atentamente, hermano. Vamos con los detalles. ¿Qué pregunta era que hicieron? El tema conferencia, el equipo, ¿cómo viene lo de Cerro? Amplio espacio para vos, Juanma. Sí, Bruno, Cerro Porteño hoy entrena el último entrenamiento previo al duelo de mañana a las 18 ante Palmeiras. 15:30 previo al entrenamiento habla el entrenador Facundo Saba y el delantero Diego Churín, recordando que Churín retorna al equipo titular en Copa Libertadores. Estuvo ausente contra Bolívar por acumulación de tarjetas amarillas y con esto Cerro recupera, me parece, la pieza más importante en ofensiva que tiene esta campaña, no solamente en Libertadores, sino también en el torneo local. Por otra parte, Juan Patiño jugó los 90 minutos en el campeonato local ante General Caballero y también está a disposición, recuperado 100% de la cuestión lumbar. Él está también a disposición, mejor dicho, de Facundo Saba. Habrá que ver hoy esta tarde si lo confirma como titular. La tendencia es que evidentemente sí, al ser una pieza tan importante, reconocida por el propio entrenador, y al estar a disposición, es que arranque de titular, y la consulta es quién formará parte de esa dupla, si lo hará Robert Piris da Mota o lo hará Eduardo Brock. Me parece a mí que si va a continuar o va a mantener el medio campo con la presencia de Wilder Viera y algunas de las opciones que tiene allí, como lo son Ángel Cardoso Lucena y Damián Bobadilla, la tendencia también es que el compañero de la saga central de Juan Patiño sea Robert Piris da Mota. Por ello será muy importante el entrenamiento de esta tarde a las 17. Por otra parte, otra ficha importante que recupera Saba para este partido es Robert Morales, quien salió sustituido en el entretiempo del encuentro ante Bolívar y desde allí no tiene actividad. Entrenó con normalidad desde el domingo y también está a disposición de Facundo Saba para el duelo de mañana ante Palmeiras.
Ayer se pusieron en venta las entradas a nivel individual para este partido de mañana contra el equipo brasileño. A diferencia de lo que fueron los otros partidos, las graderías para los socios cuestan 20.000, la gradería norte 20.000, la novena 10.000. Para los no socios 30.000 norte, 20.000 novena. Plateas 30.000 para socios, 60.000 para no socios. Preferencia lateral 50.000 para socios, 100.000 para no socios. VIP 100.000 para socios, 180.000 para no socios. Benefactor 180.000 para ambas categorías de aficionados. Y hay un sector especial que le denominan preferencia benefactor hospitality, 350.000 guaraníes también para socios y no socios. Yo me mantengo, Bruno, se aguardan unas 22.000 a 25.000 personas para lo que va a ser el partido de mañana. Obviamente la expectativa en caso que se supere siempre será bienvenida, pero en principio unas 22.000 a 25.000 personas para lo que va a ser el partido de la cuarta fecha ante el Palmeiras por el grupo C de la Copa Libertadores de América, con relación a las novedades de Cerro Porteño, que hoy también jugó el futsal en la última fecha del grupo A, cayó ante Cascabel, el campeón vigente, 5-1. Cerro igual ayer ya había conseguido su clasificación a cuartos de final de la Libertadores de futsal y quedó segundo en ese grupo A. Enfrentará a Centauro de Venezuela en los cuartos de final de esta competición. ¿Ganó ya alguna vez Cerro contra Palmeiras? ¿Cómo le fue en cruce contra el brasileño? Acá en Asunción no, eso es lo que estaba consultando con los compañeros, porque hay victorias en San Pablo, aquella de la batalla campal, había ganado 3-2, ya están eliminados. ¿Y la de Jubero? Y la de Jubero 1-0 con el gol de Arzamendi, ¿verdad? Sí, Arzamendi metió. Que casi tuvo cerca de la hazaña. Después acá no. Recuerdo 99 cuando vino a chiquearse con Junior Bahiano, aquel gran equipo de Escolari, ¿verdad? Escolari. Que ganó, que terminó siendo 5-2 ganó. ¿Campeón de América ese año? Campeón de América, 5-2 ganó. Con Oseas y compañeros. Contra el Deportivo Cali. Exactamente, contra el Deportivo Cali. Y después recuerdo una que vino, se jugó de tarde. Vino Gamarra con el Palmeiras. 2005. Gustavo Costa técnico. Vos recordate el jugador que... Carlos Génez. Una apuesta. Una apuesta de Gustavo Costa, jugó de titular ese partido. Y después está lo más reciente, ¿verdad? Con Subeldía ya en la nueva olla. 2-0 en contra y chiquearse 3-0. Los números no favorecen para nada. No, Palmeiras. Porque el único empate es de fase de grupos. El 0-0 aquel de... Y aquel de Subeldía, creo que Borja hizo los 2 goles. El que ahora está en River. Borja, que está en River ahora, ¿cierto? Todo en el segundo palo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Exactamente. Que hacia norte. Hacia norte, sí. Segundo tiempo. Así fue. Juanma, ¿algo más que quieras agregar? Aquel partido en el 2005, recuerdo Carlos Gamarra con la camiseta del Palmeiras ovacionado por toda la olla, y se hablaba ya de un retorno, iba a salir el del Palmeiras, y allí es donde sorprendió a toda la temporada siguiente, si mal no recuerdo, fichando por Olimpia finalmente el Colorado Gamarra. Gracias, Juanma. Un abrazo. Saludos a todos. Adiós. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada y reconocida del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizar. Con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a costa mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en www.interfisa.com.py. ¿Recordás cuántas veces mamá te dijo lo que quería, pero nunca pudiste dárselo? Regalale a mamá lo que siempre quiso con Hierropar. Con tus compras en Hierropar durante todo el mes de mayo, obtener la oportunidad de ganarte vales para construirle un regalo para toda la vida, con materiales de primera calidad. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Disculpame, Bruno, hay 2 más. Me pasa la subgrana, Rodolfo, gracias. 2001 Cerro 0, Palmeiras 0. Ese fue con Mario Jaquet. 2001. Zona de grupo. Zona de grupo tiene que ser, sí.
¿Y allá? 2005 Cerro 1, Palmeiras 1. Y 2006 la de Gamarra, Cerro 0, Palmeiras 0. En todos los partidos locales. Pero hay 2 más donde hay empate 0-0 y 1-1 contra el Verdão de Brasil. Muchos cruces ya históricamente. Muchos cruces y en la mucho, época moderna, ¿eh? Sí. O sea, no encontraba de los 70, 80, sino Los desde el últimos 99 hasta aquí. 22 años. Estamos con Tania Vera, jefa de marketing de Base. Tania, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Bruno. Un gusto compartir nuevamente contigo y con toda la audiencia. Y por supuesto, hablando de los productos que ofrece Base, de esta línea de repelentes Base, que realmente son una protección garantizada, estés donde estés, Bruno. Y lo bueno es que cuando hablamos de los repelentes Base, eliminan, ahuyentan a todo tipo de insectos y sobre todo cuando hablamos de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya, en verdad los mantiene bien alejados. Y lo bueno, Bruno, también que los repelentes de Base uno lo puede encontrar en diferentes presentaciones: crema, líquido, aerosol, tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten a la transpiración. Los repelentes Base ideal para mantenernos protegidos y a todos los miembros de la familia, Bruno. Bueno, esto tiene son distintas presentaciones, ¿verdad, Tania? Sí, lo pueden encontrar en presentaciones ya sea de crema, de líquido, de aerosol. En verdad es para gusto y preferencia de cada uno, Bruno, y también las diferentes presentaciones lo permiten también llevarlo a toda parte, tenerlo en la cartera, tenerlo en el auto, y más sobre todo después de estos días de lluvia uno sabe que hay mayor presencia de mosquitos, entonces realmente los repelentes Base lo pueden acompañar en todas partes. Y también, Bruno, no quiero dejar de mencionar para el cuidado del hogar los insecticidas Knockout de base acuosa que eliminan al instante a todo tipo de insectos, no tienen olor, son de alto poder residual y además no son tóxicos para personas ni animales de sangre caliente. Los insecticidas Knockout también uno lo encuentra en diferentes presentaciones de mata todo, de lata dorada, voladores de lata azul, voladores con citronela de lata plateada, que es única en el mercado, Bruno, con doble función de eliminar y repeler a insectos voladores, así que toda una familia de insecticidas Knockout también para poder eliminar a los insectos. Mejor explicado imposible. Tania, éxito como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias, muy gentil. Tania Vera, jefa de marketing de Base. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. En el Shopping Mariano tus hijos eligen y vos ganás con una promoción increíble. Por cada compra de 150.000 guaraníes o más generás un cupón para participar del sorteo de una Volkswagen T-Cross 0 kilómetro. Además, disfruta de sorpresas y actividades para toda la familia. Shopping Mariano, donde todo pasa. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Cumplirle el deseo a mamá si se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contáctate al 218-8000 o al asterisco 76527. Solar Banco, sí se puede. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Escribinos al WhatsApp 0981-611-611. Ingresa a compras.tigo.com.py.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, Fabio, ¿tenés la noticia destacada? Sí, por supuesto, tenemos la Copa Libertadores esta noche, 22 horas. Se presenta el campeón del fútbol paraguayo, el actual monarca del Apertura, pero con la necesidad de sacar puntos en Lima, por lo menos empatar el partido. Mejor una victoria para reponerse y estar atento a una posibilidad de clasificar. En Alianza Lima está anunciado Franco Sanelato. No pudo jugar la ida aquí en Asunción, está para jugar el que podía nacionalizarse peruano, nació en Paraguay, pero ya desde chico vive en Perú, y está para jugar por la selección peruana de fútbol. Hoy sí está anunciado en el equipo de Alianza Lima. Este es el equipo probable de Libertad sin Antonio Vareiro, que no viajó, lo anunciaba Gerardo Figueredo. El equipo iría con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, El Torcito Villalba, Óscar Cardoso y Enzo González. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, ¿qué título este? Estoy mirando el diario Sport. Estoy viendo también el diario Olé. Y hablan, Infobae Deportes también. Un equipo entero para hacerle lugar a Lionel Messi. 11 futbolistas pretende sacar el Barcelona para poder hacer frente a la contratación de Lionel Messi. Otro tema destacado, si tenés algo más, aportar, Fabio. Manchester United inició conversaciones para fichar a Neymar, que le dice, según Le Parisien, que PSG inclusive está en condiciones de prestarle gratuitamente, pero tiene que hacerse cargo de su salario. ¿Qué? Menospreciado, ¿cómo se? No es menospreciado, depreciado está pero Neymar. Así como dijiste lo de Vinicius, que en algún momento se la busca, Neymar también, o sea, Neymar llegó como la gran figura, más que Messi porque en una mejor edad, y se borró siempre, tuvo la mala suerte de las lesiones en octavo de final de Champions. En cuarto, a propósito, lo que decía Globo, y que ayer llegué de peligro gol y me enganché con el chiringuito, que nunca veo, pero como estaba el tema de Vinicius, estaba muy bueno el programa, fiel a su estilo, y estaban hablando que esto no se sabe cómo puede terminar lo de Vinicius, ¿verdad? Más ahora que Madrid perdió 4-0, no está muy bien el tema, dicen. Hablando de un chiringuito, ¿vos sabés que pasaron sí. un material en el que hay un archivo sí. en el que Vinicius ya reconoció, y pasaron inclusive el material hecho de racismo en Brasil jugando para Flamengo, en un partido contra Botafogo? No, en el de ayer, en el de anoche. Me parece que estuvo muy bueno estuvo el material que pasaron fue buenísimo. Incluso palabra de Lula hablando del tema. Decían que Paris Saint-Germain estaba mirando el tema de Vinicius. Cómo se da, incluso hablaron de cuánto sería la multa para salir. Francia no es tampoco un país muy pero mucho indicado más como no racista. No, claro, pero son mucho más tolerantes claro, en comparación a España. Fíjate lo que es la selección de Francia, ¿no? La selección de Francia lo sacaba Giroud y el arquero y eran todos también, o sea, tienen su problema, pero está mucho más adentrado. Mira que Real Madrid, cuando se vaya Modric y Kroos, queda Valverde y después ya es... Ahora claro. Con Jude Bellingham. Por eso la gente dice, Palmeiras, ¿por qué no a Camavinga y al resto? Claro. Pero también es cierto que Vinicius cuando llegó a Real Madrid, y alguna vez lo hablamos acá en la mesa, y no rendía, también le gritaban monos los hinchas de Real Madrid. Los propios hinchas de Real Madrid le gritaban a Vinicius, sí. Es que... Pero vos sabés que sale en Globo hoy también. El sector ultrasur es muy reconocido. Es de una ideología luego... o sea, franquista, ¿verdad? O sea, Real Madrid desde allí es como más o menos Lazio en Italia. Está reconocido con ese tema. Si no le perdonaban a los sudacas, imagínense a la gente de color. Pero vi también hoy en Globo
el tema de alguna especulación que si la cosa está mal podría salir Vinicius de Real Madrid. Claro, porque si la ecuación es, el problema es la liga, ¿qué haces estando en esa liga? Exactamente, Y no le van a perdonar. Claro, y aquella vez cuando se destacó tanto el abrazo con Walker, el jugador del City, diciendo, vieron cómo los que son top aceptan, y a este le dice un firulete, mientras que los de España... Sí, dicen, al 2 de Villarreal le hace y el otro le grita mono, le quiere. Pero más también, ¿sabe por qué me pareció? Porque ahora está, o sea, si Vinicius era figura de una Champions que ganaba Real Madrid, me parece la cosa, pero él está ahora en perdedor, ¿verdad? Y todo lo que diga está siendo usado en su contra. En un club tan conservador, por no decir otra palabra, como el Real Madrid, su afición, su dirigencia, lo que ustedes estaban leyendo que dijo el presidente de la Liga. Y él apostó por más, porque el propio representante escribió un mensaje más fuerte en Instagram ayer a última hora. Y yo creo que lo que comentaba Ariel, por eso lo charlábamos inclusive fuera de micrófono, es un poco el intento ya de España de decir, o sea, independientemente de las camisetas, de España de decir, en Brasil también, porque como que nos quieren hacer quedar que nosotros somos los únicos que tenemos esto. No, en el país de él ha sufrido ese tipo de abusos. Fíjate que hay un cronista dijo, yo no voy a decir que Brasil es un país de violadores. Y se fue a lo de Dani Alves, a lo que hace poco pasó con Cuca. Robinho, y claro, en su momento. Robinho en su momento, sí. Entonces está así el tema de fuerte. Y el otro tema en Europa es lo que le pasó otra vez a la Juventus. Sanción de 10 puntos. Le devolvieron 12 puntos y ahora cuando sacaron 10. Puede apelar, ¿verdad? Pero ahora mismo están del segundo lugar pasa al séptimo. O sea, le habían sacado 15, le devolvieron los 15 y ahora le sacan 10. ¿Cómo llamaban plusvalía? El Ese caso, es por el tema de la caso plusvalía. La figura es, ¿verdad? Aumentar el ellos precio. Inflan el valor de las ventas para reducir las pérdidas, ¿verdad? Entonces, claro, para ajustarte al fair es un fraude. Es un fraude en otra palabra. ¿Qué es lo que a lo que estaba diciendo Bruno? Espera Barcelona la autorización de la Liga para largar el dinero que cuesta el operativo Messi. Por eso ellos hablaron de alivianarse de unos cuantos salarios para equiparar, incluso de una cuestión que salió hace poco y después no salió más nada. Salió que la Masía, que está a unas cuadras del estadio de Barcelona, iba a ser un museo de Lionel Messi, un museo con una tecnología increíble de todo lo de Messi con Barcelona y también con la selección argentina en el edificio de la Masía, que iba a tener una cantidad de visitantes por día que ellos no calculan, y con eso también iban a tener el dinero para lo que cuesta el operativo de Lionel Messi. Gente que piensa y gente que estaba por transformar un lugar de culto, ¿verdad?, como es la Masía, en un lugar para visitantes de todo el mundo. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La Municipalidad de Asunción recuerda que las calles Campos, Cervera y Benigno Ferreira cambiarán de sentido muy pronto y avisa que ya se han iniciado los trabajos de pintura y de señalización en dicho lugar. Y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En el Shopping Mariscal, con tus compras a partir de 200.000 guaraníes del 1 al 30 de mayo, participas del sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando, Nueva York, Ushuaia o La Romana, a elección de mamá. Bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Es tiempo de regalo en el Shopping Mariscal. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente
eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales, @mater.py. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Tiene que ver con la intermedia y los partidos disputados ayer por la 9ª fecha. El 3 de febrero le ganó de local 2-0 a Independiente de Campo Grande. Cada vez se queda más Independiente, que ahora está en el 11º lugar de la tabla de 16 equipos. En el otro partido tan esperado fue igualdad entre Sol de América y San Lorenzo. Empataron 1-1. Se había puesto en ventaja el equipo rayadito a través de Orlando Gallardo. Empató Franco Aragón, que sigue en Sol de América, para este empate 1-1. La tabla de la intermedia con estos resultados: 2 de Mayo y Deportivo Santaní tienen 20 puntos cada uno. Sol de América se quedó a 3 con el empate, tiene 17. En el cuarto lugar está Deportivo Recoleta con 16. San Lorenzo con el empate ayer ante Sol quedó con 15 a 5 de los líderes, que tienen 20 puntos. Fernando de la Mora en el sexto lugar, que ya presentó a Rafael Carvajal como nuevo entrenador. Es un uruguayo, el nuevo técnico del equipo de Palomar. Y la 10ª fecha de la intermedia tiene esta agenda. El viernes van a jugar desde las 18:15, 3 de febrero y Fernando de la Mora, 20:30 para el viernes en el Estadio Unión Agrícola. Uno de los líderes, Deportivo Santaní, va a recibir al 24 de septiembre de Aregua. Para el sábado, 10 de la mañana, Estadio Municipal de Campo 9, Pastoreo ante el 12 de octubre de Itagua. Y en el Luciano Zacarías, en Cuatro Mojones, Atlético Colegiales va a recibir a Rubio Ñu, sábado, 10 de la mañana. Para el domingo, 10 de la mañana, en el Estadio Francisco de Asís, Atirá va a recibir al 2 de mayo, otro de los líderes de la intermedia. Y en el Estadio Cardiff, en césped sintético, donde hace de local Recoleta, va a recibir al Sportivo Carapeguá, domingo 10 de la mañana. Lunes, 18:15 horas, en el Estadio Gunter Vogel, San Lorenzo recibe a Martínez de Esma. Y lunes, 20:30 horas, en el Estadio Ricardo Gregor, Independiente recibe a Sol de América. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Este mes en Sueñolar elevamos el hogar de mamá. Con todas las compras que realices durante el mes, podés llevarte una habitación completamente amoblada más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, sommiers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Visítanos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py, porque mamá se merece lo mejor. La increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva, auto, incendio, accidentes personales u hogar. Llévate el obsequio para mamá y asegurarle una sonrisa inolvidable. Válida hasta este 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Varta es la batería número 1, rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Chacomer, respaldo total. Bueno, ¿cómo quedó la tabla de los resultados del campeonato? Sí, recordando que ¿Cómo está el tema del descenso? Los últimos partidos de ayer, Ameliano de local en el Martín Torres en Trinidad terminó empatando con Guaireña 1-1, y en el partido de fondo, Luqueño perdió ante Nacional. El equipo tricolor había quedado con 10 con la expulsión de Sebastián Vargas. Igual, con un hombre menos, terminó ganando el equipo de Pedro Saravia. Con esto la tabla está de la siguiente manera: Libertad 47, campeón; Cerro Porteño 37, Trinidense 31 en el tercer lugar, Guaraní también con 31, pero en el cuarto lugar Nacional trepó al quinto con su victoria ayer en el Feliciano Cáceres. Sexto lugar para Meriano con 26, Olimpia 25, en el séptimo lugar, octavo Luqueño 23, General Caballero con 20,
Resistencia 17, Guaireña 13 y en el último lugar Tacuarí con 11. Recordemos que la próxima fecha, la fecha 20, la 20ª, se va a empezar a jugar el sábado con el partido entre Trinidense y Resistencia. Van a jugar a partir de las 18 horas en el Martín Torres. Para el domingo, en Carendí, General Caballero local va a recibir a Libertad a partir de las 16 horas y Nacional va a recibir a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco 18:30 horas. Para el lunes, Guaireña recibe en el Parque del Guairá a Guaraní a partir de las 17:30 horas. Olimpia hará de local en el Defensores porque está con refacciones y sobre todo retocando un poco lo que tiene que ver con el césped y semillas que buscarán tener un mejor andar para el clausura, preparando entonces el clausura Olimpia, por eso no juegan para uno, va a jugar en el Defensores ante Ameliano el lunes a las 20 horas. Y para el martes quedó el partido entre Tacuarembó y Luqueño, que se va a jugar a partir de las 19 horas en el Luis Alfonso Gianni en Villa Lisa. Recordando que lo que tiene que ver justamente con los promedios, tenemos que decir que Tacuarembó es el último en la tabla de promedios, el equipo de Iván Almeida que tiene 1,015 de promedio, está a punto de bajar a menos de 1, si sigue perdiendo. Resistencia tiene 1,047, está respirando un poquito más aliviado, Guaireña con 1,080 y mucho más tranquilo todavía General Caballero de Mallorquín con 1,126, sobre todo después de haberle ganado a Cerro en la Nueva Olla. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones tuvo premio. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxodomiro.com. Registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxodomiro.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Con respecto a los paraguayos, no solamente en Copa Libertadores se va a tener partido en simultáneo, sino que también el día jueves por Copa Sudamericana en el mismo horario, 18 horas, van a jugar Danubio ante Guaraní por el grupo del equipo aurinegro y Tacuarembó, que va a recibir en el Defensores del Chaco a Estudiantes de La Plata en el mismo horario. Recordando que en el grupo de Guaraní todos tienen 4 puntos. Huracán, Danubio, Emelec y el equipo de Hernán Rodrigo López. Si gana el equipo de Guaraní va a dar un gran salto, juega en Montevideo para buscar la clasificación como primero de grupo. Recordando que en la Sudamericana el primero clasifica directamente a octavos de final, el segundo de la Copa Sudamericana debe jugar un playoff contra el tercero de cada grupo de la Copa Libertadores. Me imagino que eso se va a hacer un sorteo después. Conmebol hará el sorteo previo para que llegue a eso. Pero Guaraní está con chances intactas de clasificar como primero en su grupo de la Copa Sudamericana.
Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero de distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno, y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo, atención, 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. 13:49 minutos. Lo de Libertad, lo de Olimpia, lo de Cerro, está lo de Guaraní también. ¿Qué posibilidades tiene Guaraní en la Sudamericana? Porque hablamos de los 3 coperos de Libertadores, y Guaraní, ¿cómo está en la Sudamericana? Y está a puntos iguales con sus rivales. O sea, todos los integrantes de este grupo tienen 4 puntos, pero Guaraní es el último por diferencia de goles. Debería de ganar de visitante el jueves. ¿Y qué partidos le queda de local? Ahora juega con Danubio de visitante, después tiene que enfrentar a Emelec de visitante. En Guayaquil. Huracán de local. Cierra contra Huracán aquí en Asunción. Que cambió 2 de visitante y 1 de local. O sea, 3 en realidad con este. 3 de visitantes. 2 seguidos de visitantes. Claro, un grupo muy parejo. Ganó uno, perdió uno y empató otro. Así está, con 4. Claro, lo que lo deja entre comillas en adversidad es que el que empató lo hizo de local, ¿verdad? O sea, porque este era un grupo donde... Partido increíble sobre la hora. Ese es un partido que tenía que haber ganado. Se hablaba, como lo había pasado Cerro y a Guaraní, era lo mismo, ¿no? Después de 2 fechas, como que todos habían ganado su partido de local. Cerro pierde y además mal contra Bolívar, y Guaraní empata. Claro que a diferencia del grupo de la Libertadores de Cerro Porteño, lo que contaba Fabio, o sea, también hubo empate en el otro encuentro, y ahora le quedan 2 de visitante y cierra de local contra el equipo argentino. Y más todavía en esta etapa en donde hay muchos cuestionamientos a Hernán Rodrigo López. El poco público de Guaraní que fue ayer a la cancha en la mañana cuestionó, y después se vio también en redes muchas críticas hacia el trabajo de Hernán Rodrigo López, cómo insistir con un equipo. Se apuntó a Gil Romero, que otra vez fue expulsado. O sea que Guaraní no está encontrando últimamente un equipo así de buen andar futbolístico. Es que Guaraní ha ido de más a menos, si vamos a lo que significa, pero yo ahí aplicaría la analogía que hacíamos con lo de Olimpia. Si el Rorro le encuentra la vuelta y, por ejemplo, clasifica como ganador a octavo de final de la Sudamericana, porque Guaraní viene, a ver, simbólicamente de perder el tercer puesto contra el Trinidense, porque el Trique está por diferencia de goles en el podio, detrás de Cerro Porteño. Inclusive ayer cuando charlábamos con su presidente Norman, matemáticamente todavía hasta pueden apuntarle al vice, pero si te metes allí puedes terminar Guaraní cargó en la Sudamericana, claramente, porque hubo partidos... estaba segundo y fue a jugar con suplentes. En Trinidense, me acuerdo. Contra Meliano en la cancha de Trinidense. Sí. Porque tenía un partido, a diferencia de Olimpia, para ser Sudamericana el grupo de Guaraní es difícil. Claro. Se le tocaron equipos importantes. Es más, de cada país. Todavía recuerdo una nota que le habíamos hecho a Juan José Zapac, y él decía, no, vamos a entrar en toda la Libertadores y capaz Guaraní pueda aprovechar, porque decía Libertad, Olimpia y Cerro, y ahí le tuvimos que decir, no, pero Guaraní tiene Sudamericana, tiene Sudamericana, y vamos a ver qué onda. Más o menos era así. ¿Y cómo el tema del partido del segundo de la Sudamericana? El segundo contra el tercero. Tiene un partido, ¿verdad? No, ida y vuelta. De visita, ida y vuelta, Sí. Creo que para es un partido por $500,000, Sí.
El segundo Ahí está, tiene ¿no? derecho a jugar contra el tercero de la Libertadores y de vuelta, y el que gana ahí se mete. O sea, a diferencia del año pasado que te daba un premio consuelo por salir segundo, ahora tenés un premio. Y el tercero de como la para Copa ya seguir. no accede directo. El tercero de la Copa ya no accede directo. Ya no accede como directo, ¿no? Está bien. El año pasado. Está bien, Esa es la claro, diferencia. tipo Europa. Eliminatoria. Claro, y eso, por ejemplo, es un acierto de la Confederación, porque era demasiado premio para el tercero de la Libertadores y era demasiado castigo para el segundo de la Sudamericana. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus Comos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Nos vamos con los testimonios de Olimpia: Aguirre, Iván Torres, Raúl Vicente Amarilla, Pedro Balota, Olimpia que viajaba, y bueno, lo más importante, lo de Aguirre, que confirmaba su continuidad al frente de la institución franjeada cuando se rumoraba que estaba en el interés del Inter de Porto Alegre. Confiado de que podemos hacer un buen partido, así que nos vamos con esa ilusión de dejar en alto al club, así que confiados realmente de poder hacer un buen partido. Anímicamente al plantel después de la última derrota, ¿cómo lo estás viendo? Olimpia en la Copa se transforma, todos lo sabemos, pero ¿cómo llegan para este partido? La verdad que en Olimpia no hay tiempo para estar lamentándose, ¿verdad? Lo bueno del fútbol es que te da revancha. Estamos en un club grande, sabemos la responsabilidad que es eso. Y bueno, tenemos la obligación de ir a hacer un gran partido. No va a ser fácil, sabemos que va a ser un rival duro, pero bueno, creo que estamos fuertes como grupo, eso es importantísimo. Y bueno, esperemos poner toda la historia de Olimpia en este partido, ¿verdad? Muchas gracias, Tito. Profesor, el sostén es la Copa Libertadores para este grupo, para este proceso. ¿Cómo lo está viendo usted de cara a este desafío que va a encarar Olimpia? Lo hemos dicho desde el comienzo que tal vez el gran objetivo que teníamos en esta primera parte del año era pasar en la Copa Libertadores y bueno, este partido creo que puede marcar mucho porque en caso de lograr un resultado positivo nos dejaría muy cerca del objetivo. ¿Qué tal recupera a sus jugadores en caso de Gastón Olveira, Richard Ortiz y otras figuras? ¿Cuenta con todos para enfrentar a Patronato? No, en realidad no con todos, pero sí Gastón está por suerte y bueno, después seguimos teniendo algunas bajas importantes como la de Richard o la de Marcos, pero bueno, son situaciones que hay que superar y pensar en positivo y sacar un buen resultado. En Brasil se habla sobre un supuesto interés del Inter de Porto Alegre, profesor. ¿La gente se contactó con usted? ¿Usted cómo maneja? No, nada, Inter es un equipo en el que tuve en 2 oportunidades y tengo mucha gente amiga y bueno, pero no, para nada he hablado de ese tema. Después de la última derrota de Olimpia en el campeonato justamente, ¿se reunió la dirigencia con usted o cómo maneja el grupo para encarar nuevamente este nuevo desafío? No, tranquilo, hay que estar calmos a pesar de que nos hubiera gustado tener otro tipo de resultados a nivel local, pero enfocarnos al máximo en la Copa y bueno, a partir de ahí después reconstruir un poco al equipo y mejorar la imagen que hemos dado en algunos partidos que no fue la que nosotros queríamos. Entonces se puede decir, Diego Aguirre 100% en Olimpia en este momento. No, tranquilo, totalmente metido en el partido del miércoles, que es importantísimo, que tenemos que hacer algo bueno para poder afirmarnos y obviamente que al máximo con Olimpia y con toda la confianza en el grupo como para hacer algo bueno. ¿Se vienen sorpresas en el equipo, profe? Bueno, a ver, no para mí, pero puede haber algún cambio, pero es algo natural. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo.